pasa, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de La Cobra. Espero que estén muy, pero muy bien, chicos. Les comento, en el día de la fecha vamos a hablar de mercado de pases, vamos a hablar de fichajes y de transferencias. Ustedes saben que el 31 de agosto de todos los años termina el mercado de pases en el fútbol europeo en casi todas las ligas importantes del mundo. Y hoy toca, ustedes saben que a mí me gusta mucho el Barcelona, me gusta mucho el Barça en Europa, y toca hacer un mano a mano Barcelona-Real Madrid. ¿Pero de qué? De mercado de pases, pero solamente de ingreso de jugadores en los últimos 10-11 años. De la temporada 2013-2014 en adelante. ¿Quién incorporó mejor? Yo creo que ustedes en los comentarios dejen, si pueden, los 3 mejores fichajes del Barcelona, los 3 mejores que rindieron y los 3 peores rindieron. Los 3 mejores y los 3 peores. Tanto de Barcelona como del Real Madrid. A ver quién gana en este mano a mano Barça-Madrid. Y como ustedes saben que me dicen que yo soy un termo, esto, lo otro, vamos a hacer un mano a mano con Guille, un amigo español que va a poner un poquito de objetividad en este debate para que sea interesante. Un buen mano a mano Barça-Madrid. ¿Quién incorporó mejor en los últimos 10 años? Bueno, gente, vamos a comenzar con el debate. Antes hay que presentar a la figura de este estelar video. Guille, ¿cómo está Guille? De MZ Guillermo, ¿cómo está Guille? ¿Todo tranqui? ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. Emocionado tranquilo con los fichajes. A ver, se viene un mercado de pases interesante y un mercado de pases que estamos viviendo que culmina el 31 de agosto, que está generando bastante debate. Y obviamente este es el puntapié inicial para comenzar este video y este debate, Guille querido. Y es primero hablar, ¿te sorprende el mercado de pases del Barcelona? Porque vi que comentaste el tema que te sorprendió, la llegada de Dani Olmo, que por ahora no era el fichaje ideal. ¿Qué piensas de la llegada de Dani Olmo? A mí es que me sorprende que el Barcelona a día de hoy siga haciendo fichajes que no necesita, porque lleva años necesitando un pivote, quería ir a por Nico Williams. Yo creo que el Barça es un caos verano tras verano, que parece que no hay planificación deportiva. Dani Olmo es un jugador increíble, de verdad. Creo que es 60 millones, creo que es barato, que vale más. Sí. Pero no entiendo por qué iban a por Nico Williams y han fichado ahora a Dani Olmo. Yo lo que siento es que el Barcelona a veces, a ver, primero que para mí le falta, absolutamente comparto Guille, le falta un extremo izquierdo 100% al Barcelona, y creo que Nico Williams es primero de los mejores del mundo y además por su precio termina siendo de los mejores también, porque por 60 millones no es fácil buscar un extremo izquierdo mejor que Nico Williams por esa cantidad de dinero, sino yo siento que el Barcelona tiene la presión de que siempre, porque quiere, no digo aparentar más, pero quiere demostrar que puede estar presente en el mercado, a veces compra jugadores por quizás lo que genere mediáticamente. No sé si compartís vos, Guille. O sea, un mercado de pases que el Barça no compre nadie es como un papelón. Pará, porque yo siento que ahora mismo el jugador que va a comprar el Barça, que es Dani Olmo, que es oficial, ya va a llegar la semana que viene, el lunes lo presenta el Barça, es como, hay jugadores en su lugar que rinden muy bien. Ahora Fermín la está rompiendo en los Juegos Olímpicos. Mañana juega la final contra Francia. Está Gundogan, está Pedri, está Gavi. O sea, siento que el Barça tiene jugadores en ese lugar, pero el extremo izquierdo no tiene ninguno. Que probablemente juegue Rafinha de perfil cambiado. Yo siendo sincero, creo que ha visto al Madrid fichar a Mbappé, que ha visto al Atlético de Madrid, que va a hacer muchos fichajes y se ha visto con la necesidad de fichar por fichar. Y ha acabado trayendo a Dani Olmo porque es un gran futbolista, puede llegar a ser útil y es barato, pero que realmente tenían que haber fichado otro tipo de futbolista. No, a ver, yo comparto absolutamente y a ver, hay que decir algo. Yo creo que este mercado de pases es una realidad. Obviamente después el mundo dirá cómo le fue a cada uno, pero hay que decir la verdad. El Barça hoy está por detrás del Atlético de Madrid. En inversión económica, digo, ¿eh? Porque si te das cuenta, el Atlético de Madrid trajo a Julián en casi 90 millones en total. A Sorloth, 40. Lenormand, 40. Gallagher, 40. Se gastaron 200 millones en un mercado de pases. A mí me emociona mucho esto, porque veo al Atlético de Madrid muy cerca del Barça. Yo pienso, a ver, yo siento que en los últimos años, porque es una realidad, el Madrid estuvo en el puesto número 1 y el Barça puesto número 2. Yo creo que ahora mismo el Barça peligra ese puesto número 2. Por ejemplo, esa plaza, segundo lugar en plaza en Champions, hoy para mí peligra para el Barça, porque el Atlético de Madrid se incorporó muchísimo. A mí es que lo que me da la sensación que hace ya muchos años que el Atlético de Madrid estaba muy flojo en el mercado, muy flojo de inversión y se acabó cayendo a estar todos los años detrás del Madrid y el Barça. Y que ahora de verdad puede dar un golpe para luchar de tú a tú con el Barcelona. No. Madrid lo sigo viendo lejos, ha mejorado mucho con Mbappé, pero creo que es una amenaza real para el Barcelona, el Atlético de Madrid. No, aparte encima también ahora se va a quedar probablemente Joao Félix. O sea, la plantilla del Atlético de Madrid es una plantilla ganadora, o sea, una plantilla para competir. A eso voy yo. Y Mbappé, a ver, Guille, que yo me olvidado en este mercado de pases, Mbappé trajo, o sea, perdón, el Madrid trajo a Mbappé y ¿a quién más? ¿Trajo algo más el Madrid esta temporada? Yo me olvidé. En principio creo que no. En principio no ha traído más. Bueno, Endrick sí que llega después de que lo ficharon hace 2 años y en principio no va a fichar nada más. Necesitaría
fichar algún defensa, pero tiene toda la pinta de que el Madrid no va a fichar más en todo lo que queda de verano. Bueno, se habló de una supuesta oferta del Madrid por Cuti Romero al Tottenham de 50 millones, que el Tottenham desestimó, obviamente. Guille, siendo sincero, ¿para vos Cuti Romero vale más de 50 millones? Para mí sí, amigo. Tiene 24 años. Tal como está el que mercado a tiene día de 40. hoy, tal como está a día de hoy el mercado, vale 70, 80, tal como está el mercado. Comparto. Yo en la vida pagaría 80 millones por el Cuti, pero cualquier equipo de la Premier sería capaz de pagarlos. A ver, yo creo que primero, el Tottenham es un equipo que no regala jugadores. O sea, el Tottenham es muy difícil de negociar con el Tottenham. ¿Se acordás el caso Harry Kane? Tuvieron que negociarlo durante años hasta que alguien por fin lo compró. El dueño del Tottenham no vende casi futbolistas. Yo creo que el Cuti Romero, al obviamente ser recientemente campeón de América, para mí es uno de los mejores centrales del mundo. Y la edad que tiene, yo creo que vendría muy bien al Real Madrid. No sería un mal central, porque Rüdiger obviamente no es viejo, pero ya tiene años. Álava está siempre lesionado. Nacho no está. O sea, no creo que sería una mala incorporación. Vos no traerías al Cuti Romero. No, a ver, sería un fichajazo, pero creo que es demasiado buen central para lo que quiere el Real Madrid. Madrid necesita un central que vaya a ser suplente y que cumpla un poco, y el Cuti Romero está para mucho más. Comparto 100%. A ver, Guille, vamos a comenzar a lo que nos trae en este video. Primera pregunta que te hago y ahora vamos a analizarla a detalle. Para vos, si tuvieras que jugártela, en los últimos 10, 11 años, ¿quién fichó mejor? ¿El Real Madrid o el Barcelona? Creo que la respuesta es muy obvia, que el Real Madrid. Solo hace falta ver el palmarés de Copas de Europa. No son casualidades. Muy bien. Creo que podemos empezar ya, por 2013-2014. Muy bien. 2013-2014, vamos a comenzar. Comienzan los grandes primero. Barcelona, temporada 2013-2014. Y obviamente es una temporada muy importante para la historia de la Barcelona, no por tantos títulos, sino por la llegada de Neymar Jr. 88 millones de euros la llegada de Neymar procedente del Santos al Barcelona. Yo creo que, sinceramente, para mí las 4 temporadas que estuvo Neymar, es verdad que la primera temporada fue inconclusa para Ney, no estuvo en su mejor nivel. Las otras 3 fueron clave, sobre todo la 15 y 16, donde hizo la diferencia de verdad. Y además el Barça lo terminó vendiendo en 222 millones de euros al Paris Saint-Germain. Guille, ¿qué pensás de la compra de Neymar por el Barça? Es que de Neymar solo podemos decir cosas buenas. Duele mucho cómo salió, duele mucho que traicionara un poco al Barça por la cláusula de decisión y se fuera del PSG, pero lo piensas fríamente y es uno de los mejores fichajes de la historia. Pagaron 90 millones más o menos. Sí. Tuvieron durante 3 temporadas al tercer mejor futbolista del mundo. 4. Que si no fuera porque compartía generación. Sí. 4 temporadas. Si no es porque compartía generación con Messi y Cristiano, al mejor jugador del mundo, el Barça ganó su última Champions con él. Sí. Y encima sacaron un beneficio de 130 millones de euros por su fichaje. Es uno de los mejores fichajes de la historia. No, yo creo que es increíble, es increíble. A ver, yo siempre nos vamos a quedar con la película, con el diario del qué hubiera pasado si Neymar no se iba, pero obviamente que yo creo que el rendimiento que hizo Neymar, creo que va a estar en el corazón durante muchos años de mucha gente que le gusta el Barcelona y sobre todo de mucha gente que le gusta el fútbol, porque creo que para mí es difícil ver un jugador en la historia del fútbol de la calidad de Neymar y de las ganas de prender la televisión para ver a Neymar. Su rendimiento fue colosal, yo creo que fue buenísimo, de hecho se fue en uno de sus mejores momentos del club, se fue al PSG, que después vamos a debatir en otro video si estuvo bien o estuvo mal la decisión de él, pero creo que tampoco el Barça hizo mal en venderlo. O sea, vender un jugador en 222 millones en esa época era una locura. O sea, después el Barça compró mal, pero el fichaje y la venta fue buenísima. A día de hoy sigue siendo el fichaje más caro de la historia del fútbol. Sí que es cierto y claro. Por ese Neymar que en ese momento se pensaba que iba a dominar el fútbol, que iba a ser el mejor jugador del mundo en el momento en el que Messi y Cristiano empezasen a bajar, ¿hubieras pagado más de 222 millones? Pues probablemente sí, pero aún así es que le sacas un beneficio brutal. Sí. Creo que no hay fichaje por el que se haya sacado tanto beneficio, porque tú piensas en el resto de fichajes. Hazard del Chelsea lo vendieron por 160 millones de euros. Claro, pues podrían sacar un beneficio similar. Claro, Neymar fue mucho mejor de lo que fue Hazard. Creo que por rendimiento y por beneficio de una futura venta no ha habido fichajes así de buenos. No, aparte yo creo que es un jugador de los pocos en el mundo que hay que para mí revolucionan un club. Para mí, por ejemplo, cuando Neymar llega al PSG, no digo que revolucionó, llega al Barcelona, no es que revolucionó al Barcelona, pero sí que pone las luces en el Barça. Cuando Neymar se fue al PSG, en cierto punto pone las luces en el PSG. Yo creo que es un jugador tan mediáticamente bueno, en lo bueno y en lo malo, que genera mucho. Genera que todo el mundo hable de vos por tener a Neymar en el club. También. Es que Neymar en el Barça lo tenía todo. Era el tercer mejor jugador del mundo y encima una máquina del marketing. A eso voy, exactamente. Yo creo que también inclusive mejora la maquinaria del marketing del Barcelona. Pero bueno, pasando de Neymar, que fue un gran fichaje,
Es verdad que en esa temporada el Barça hace fichajes importantes, vuelve Kirkic al Barça, Sergio y Roberto empieza a ser importante, Rafinha, Deulofeu, pero creo que son jugadores innecesarios ponerse a analizar cada uno de su llegada porque no fueron tan rutilantes como Neymar. Ahora vamos, Guille, con jugadores y fichajes temporada 13-14 del Real Madrid. Ojo, porque lo piensas fríamente y este mercado del Madrid, lo digo en serio, fue uno de los mejores mercados de la historia del fútbol. A ver. Se gastó casi 200 millones de euros, pero es que con ese dinero trajo a Gareth Bale, a Asier y Arramendi, a Isco, Carvajal y Casemiro. No, la verdad, o sea, y inclusive todos, bueno, menos Ramendi obviamente no rindió tanto a ese nivel, pero Carvajal rindió. Isco, podríamos debatirlo, creo yo, no sé, ¿eh? Y obviamente Gareth Bale también podríamos debatirlo. Pero, a ver, decime cositas, ¿qué sentís, Guillo, de los fichajes? A ver, ¿qué pensás de cada uno? Yo lo que siento es que se trajo a 4 pilares que le dieron Champions y Champions en el club. El fichaje más caro fue el de Bale, que pagaron 100 millones de euros. Pero para mí es un buen fichaje. Para mí es un fichaje que mereció la pena y que yo creo que el Madrid hoy en día lo volvería a repetir. Sí, obvio. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo lo que creo que el Madrid no haría es extender el vínculo en 2018. Que ahí fue el grave error del Madrid. Después del gol de Gales en Cardiff, el gol de Bale en Cardiff, que hace ese gol y el Madrid lo renueva hasta 2022, ahí es donde el Madrid la cagó. Pero creo que antes, ahí sí estaba la diferencia. Y bueno, de hecho, Gareth Bale le da 2 Champions con goles en finales a, si no me equivoco, ¿no? Al Real Madrid. Sí, marca en la final de 2014, marca con el Atlético de Madrid y luego marca un doblete en la final de 2018. La de Karius. Marca 2 goles, la de Karius, claro. Es un jugador que no estaba para ser el relevo de Cristiano, el que cogiese su puesto, pero que en el Madrid ha dado muchísimo. Yo no creo que fuese un jugador tan bueno y que tuve sus temporadas y no son cifras tan locas como, por ejemplo, las de Neymar en el Barcelona, pero analizas los momentos importantes y Bale ha estado ahí y ha dado títulos. Sí. Su gol en la Copa del Rey contra el Barcelona en 2014, sí. Los goles en finales de Champions. Es un fichaje que al Madrid le ha salido muy bien. No, de hecho hay un partido de Bale. Que lo volvería a hacer. De hecho, hay un partido de Bale en la Champions 2015, que sería la 11ª del Madrid, en semifinales de Champions. Eso la pasan mal en cancha del City, 0-0, y la vuelta ganan 1-0 con gol de Gareth Bale en semifinales de Champions. O sea, que Bale de vuelta lo salva. O sea, Bale de verdad era un jugador que la gente no digo que habla mal de él, pero es verdad que es un jugador que parecía que en muchos momentos estaba perdido o que no aparecía varios partidos, pero cuando los momentos importaban, aparecía. Y obviamente que el Madrid tiene la exigencia de la Champions y Bale en la Champions respondía. Y su primera temporada fue un auténtico escándalo. Lo que pasa es que luego fue pegando un bajón y acabó como acabó. Cedido en el Tottenham y ganando su 5ª Champions sin jugar. Pero no, sí, es un futbolista que ha sido importantísimo para ganar 4 Champions. Ganar 4 Champions. Correcto, muy bien. Correcto lo de Gareth Bale. Lo de Carvajal, la verdad, ¿Carvajal llega gratis al Madrid? Carvajal llegó por 6,5 millones de euros. No, una locura. Aún así. No, una locura. Ahora mismo, 6 Champions. 11 años más tarde, 6 Champions y el mejor lateral del mundo. No. Y de hecho es muy joven, tiene 32 años. Respuesta rápida. 11 años después de que lo ficharan por 6 millones de euros, ¿en qué puesto del Balón de Oro crees que merece quedar Carvajal esta temporada? Para mí lo van a meter dentro de un top 5, ¿eh? Para mí lo van a meter. No es Balón de Oro. Para mí no es para Balón de Oro. No, aunque, es Balón de Oro. A ver, no es Balón de Oro, pero banca, voy a ser justo. ¿Qué puede hacer un lateral para ser Balón de Oro entonces, si no es Balón de Oro Carvajal? También es una buena pregunta. ¿No puede hacer más? Claro, también es una buena pregunta. O sea, básicamente si no le hace Balón de Oro a Carvajal, estás queriendo decir que los laterales no pueden ganar Balón de Oro. Entonces. Que hasta ha marcado un gol en la final de Champions. Sí, no, y aparte fue importante en todos los partidos. Entonces, yo creo que para mí Carvajal no creo que gane Balón de Oro porque en cierto punto, duela a quien le duela, hay que decir la verdad, el Balón de Oro es un poco marketinero, o sea, en cierto punto. Sí. Entonces, y no solamente lo digo por Messi, también lo digo por Cristiano Ronaldo, también lo digo hasta por cualquier jugador. Me sorprendió cuando la ganó Modric en 2018. Pero yo creo que Carvajal corre de atrás y te voy a decir la verdad, para mí en el Balón de Oro, por encima de él pueden llegar a estar Vinicius, Bellingham, Rodri, y te voy a tirar una bomba acá, Lautaro Martínez. Veremos si me equivoco. Compro. Guarda, Compro. Guarda. Compro. Para mí Lautaro, yo no lo pondría delante de Carvajal, pero está ahí. Lautaro puede entrar en un top 5 después de su temporada. Y yo creo también para darle valor a la Serie A, para hablar de otras ligas, y, ¿entendés? Porque si no es todo Liga Española. Yo creo que Lautaro puede llegar. Y la Copa América de Lautaro. Sí. La Copa América de Lautaro es muy buena Copa América, ha acabado muy bien. Claro, boludo.
No, por eso te digo, guarda con Lautaro. Pero bueno, muy bien la temporada Pero de aún así, fichajes de la temporada 13-14 del Madrid. Sinceramente hicieron la Carvajal. diferencia. Muy bien. Carvajal, 6 millones, 11 temporadas siendo lateral fijo y el único que ha sido titular en las 6 finales de Champions. Muy bien, muy bien. ¿Qué La quieres verdad que. más? No, Pero no, es lo que de Carvajal. luego... No hay mucho más para decir. Vamos ahora a la temporada 14-15, Guille. Bueno, Casemiro que llega procedente del Porto. Llega del Porto por... Bueno, llega del Sao Paulo de Brasil por Es 6 verdad. millones de euros y lo ceden al Porto. Muy bien. Pero Nada. que tenemos que decir también, es que es uno de los mejores fichajes del Madrid en estos años. Lo fichan por 6 millones, ganan con él 5 Champions y lo venden al United por 80 millones de euros. Espectacular. Yo creo que espectacular. Y de hecho, el Madrid dudaba en venderlo. De hecho, se hablaba de que Florentino Pérez no quería vender a Casemiro. No quería vender a Casemiro. De hecho, en la última Champions, Camavinga empieza a agarrar más importancia en el equipo. O sea, que no iba a estar una locura de que Casemiro se vaya al Real Madrid. O sea, perdón, se vaya del Real Madrid. Y terminó siendo un jugador, para mí, yo me quedé siempre con Busquets. No te voy a terminar, Guille, yo siempre me quedé con Busquets. Pero aún así no hay que negar la calidad de Casemiro y que era un 5 completísimo. Completísimo. De encima tenía mucho gol. Hablando de eso, mucho gol, ¿eh? Que ya solo el hecho de que hubiera gente que le llegara a comparar con Busquets, ya te hace hablar de lo bueno que fue. Y si luego ya miras su palmarés, que vino por 6 millones y lo vendieron por 80, No. es una auténtica locura de fichaje. Locura. Pero Y quiero que luego- ahora me hables de Isco. ¿Qué pensás de Isco? Que da Isco. Yo creo que Isco fue un muy buen fichaje, porque tienes que pensar que lo ficharon por 30 millones de euros. Ok. No sacaron beneficio por él. Cuando se fue gratis, acabó muy mal, pero lo piensas hoy en día y por 30 millones de euros ficharon a un futbolista que fue esencial en todas las Champions que ganó, que llegó a ser titular en finales de Champions y a estar por encima de Gareth Bale en el 11 titular. Creo que por 30 millones de euros tener un futbolista que ha dado tanto y que era el jugador número 12, que podía cumplir tanto de titular como de suplente, hoy en día, por 30 millones de euros, Isco está regalado. ¿El mejor Isco fue la temporada 17-18? ¿Fue el mejor Isco? Yo creo que sí. La 17-18, la 16-17. Una de esas dos. Es que fue esencial en esas 3 Champions seguidas del Real Madrid. Sin Isco difícilmente se hubieran logrado. No, aparte yo creo que Isco tiene una calidad, ¿no? Difícil de encontrar en el mercado. Yo creo que tiene un control de pelota, un pie a pie, o sea, un juego que tiene de pies que es difícil de encontrar. Y obviamente es un jugador crack. O sea, hay que decir la verdad, es crack. Yo creo que no sé cuál es el problema que tiene él con el tema de las lesiones. A veces la gente lo jode con la alimentación. No sé si es verdad eso, Guille. Pero hay gente que duda de su compromiso, en cierto punto. Pero cuando está en un buen estado físico es crack. Hubo una época que en el Madrid se le veía que estaba muy pasado físicamente. Pero aún así, se ha recuperado y ahora en el Betis ha sido uno de los mejores jugadores de la liga. De hecho, es que si no se hubiera llegado a lesión a la final Iba de al Euro. temporada, yo creo que hubiera ido a la Eurocopa. Guarda. Bueno, y hay que ver a quién hubiera sacado igual el técnico, Luis de la Fuente. Pues sacaba Sí. a A Isco. ver, hubiera sacado a Fermín y Isco igual hubiera jugado muy poco, pero Isco podría haber ido a la Eurocopa y para mí es un jugadorazo. De hecho, es que Isco yo creo que es el jugador más talentoso que ha tenido España desde Iniesta, fácilmente. Mira. Es uno de los jugadores con más talento de la historia de España. Pero al final, cuando se pensaba que iba a dar el salto y hacerse con los galones ya del Madrid, acabó para abajo y no acabó su carrera como merecía. Pero aún así, 30 millones de euros es un fichajazo. No, fichajes. Buen fichaje. Bueno, por ahora vamos con todos fichajes bastante buenos. Después creo que va a comenzar las épocas malas o las dudas en ambos clubes, pero vamos a ver. Vamos a la temporada ahora 14-15 y comenzamos con el Barcelona. El fichaje yo creo que uno de los más importantes de la historia del club. Primero por lo que se invirtió, por el delantero que llegó, por cómo rindió. Yo creo que no hay duda. Después la venta vamos a hablarlo, sobre si estuvo bien o estuvo mal. Pero es Luis Alberto Suárez Díaz, el uruguayo que llegaba con un poquito más de 23 años, si no me equivoco, al club. Procedente de Liverpool, que la había roto toda en el Liverpool, su última Premier League, había hecho 31 goles en 33 partidos sin patear penales, una locura lo de Suárez, que llega al Barcelona y llega y automáticamente rinde y ganan el triplete con Suárez, conformando la MSN, que ahí se conforma la MSN, y Suárez que hizo temporadas increíbles, ganó botas de oro en el club, no ganó un Balón de Oro porque obviamente coincidió como le pasó con Neymar, con Messi y Cristiano Ronaldo, tuvo temporadas de 62 goles, 40 goles en Liga Española en una temporada, o sea, es barbaridad, o sea, pensá que ahora el Pichichi de Liga Española fue Dolby, creo que con 23, y Suárez hizo 40. Es una auténtica locura. Es que esas cifras en España solo las hacían Messi y Cristiano. Ya está, nadie más. Nadie más. Entonces, que Suárez haga 40 goles, te das cuenta del nivel de delantero que trajo el Barcelona, que yo creo que a la larga, y no voy a decir deuda, pero su complicación en partidos de Champions, donde durante mucho tiempo no hacía goles, es verdad que en Liga siempre rindió y era crack, Suárez, no hay duda de eso, crack, se empezó a dudar un poco de él. Yo creo que el Barça hizo mal
en sacárselo de encima y tirarlo al Atlético de Madrid prácticamente gratis, porque encima después ganó el Atlético de Madrid de la mano de Suárez, la liga que se la saca al Barcelona, curiosamente. Yo creo que el Barça hizo mal en venderlo, porque ni siquiera lo vendió, lo regaló prácticamente. Yo creo que ahí fue un gran error, que eso le saca puntos a Suárez, pero aún así yo creo que con el diario del lunes, haber pagado 80 por cómo jugó Suárez, gran fichaje. Es un fichajazo. Para empezar, casi cualquier fichaje que te haga ganar la Champions va a ser un buen fichaje, pero si encima te hace todas esas temporadas, y sí, no te dio más Champions porque en Champions no fue el mejor jugador Luis Suárez, pero ¿cuántas ligas ganó el Barça gracias a Luis Suárez? ¿Cuántas Copas del Rey ganó el Barça? Es un fichaje que hoy el Barça volvería a firmar y que ojalá tuviese un delantero de la calidad de Suárez. Suárez. Luis Suárez, que de verdad pienso que fue uno de los mejores delanteros de la historia del Barça y uno de los mejores delanteros que ha pasado por España. No, yo creo que es uno de los 5 mejores delanteros, sin duda, de la historia del fútbol. Para mí, de 9, número 9, debe estar en el top 5, sin duda. Uno puede poner por arriba, obviamente, al Gordo Ronaldo, uno puede poner por arriba, no sé, a Gerd Müller, a Van Basten, algún loco puede poner a Benzema, no sé, obviamente, a Lewandowski. Pero yo creo que Suárez es, sin duda, de los mejores de la historia y por su rendimiento y sus números lo dicen, es el segundo máximo goleador de la historia del club. No, sí, es una auténtica locura. Y le resta puntos eso de que en Champions no fue el mejor, que salió mal, pero es que si lo piensas en frío, era un futbolista que merecía un Balón de Oro y que no costó tanto. En su momento en España, cuando no se le conocía tanto de la Premier, se pensaba que el Barça estaba pagando mucho, pero fue un fichaje que acabó saliendo hasta barato. No, y aparte, de hecho, también el Luis Suárez siempre ratifica o dice que está muy agradecido cuando el Barça lo fue a buscar, porque se hablaba de la posibilidad del Barça-Madrid, y la historia dice que cuando Suárez muerde a Chiellini en el Mundial, muchos clubes que lo querían desestimaron la oferta, por lo que generaba que el caso Suárez, que justo mordió a un futbolista, había sido sancionado, y aún así el Barça apostó en él, confió en él y dijo, no importa, te equivocaste, no pasa nada, estás sancionado un par de meses, pero después volvés y haces la diferencia. Y bueno, Suárez la hizo, se nota. Después, seguimos con los fichajes, y acá es uno que te va a sorprender, pero que para mí realmente son los mejores fichajes de la historia del club. De verdad te lo digo, Guille. Y es un mediocampista croata por 18 millones. Iván Rakitic. Para mí no hay duda, procedente del Sevilla, la rompió toda. De hecho, hizo un gol en una final de Champions League. Y yo creo que es esos jugadores que tendrías siempre en tu equipo porque sabés que nunca juegan mal. No sé si compartís conmigo. Está bien, entiendo que mucha gente, no digo que sea un mega crack y un iluminado del balón. Yo creo que un jugador con una muy buena marca, muy buena toma de decisiones y que inclusive tenía gol. Entonces yo creo que por 18 millones me parece un gran fichaje. Es un gran futbolista y luego lo piensas, pasaron bastantes entrenadores en ese tiempo y Rakitic fue un fijo para todos y rindió durante muchísimo tiempo. Por ese precio es un fichajazo increíble. Yo creo que de lo mejor. No, para mí, de hecho, es de los mejores jugadores de la historia de Croacia, sin duda. Obviamente, muchos van a poner a Modric por encima, lo puedo entender, pero para mí Rakitic es crack. Y después, acá va a sorprender, pero voy a hablarte de 2 arqueros. Ese mercado de pases del Barcelona trae 2 arqueros. El primero es Marc-André ter Stegen, de 22 años, del Gladbach. Lo trae al Barcelona por 12 millones, que sigue siendo 10 años después arquero titular del Barcelona. Yo creo que fue un gran fichaje, sobre todo por el hecho de que fue la figura de la Champions, o sea, fue el arquero titular de la Champions League que gana el Barcelona, se llega y es arquero titular, termina haciendo la diferencia, ganó un montón de ligas en el club, ganó copas, solamente una Champions, pero creo que fue un gran fichaje para mí ter Stegen. Portero por 12 millones que lleva tanto tiempo siendo de los 3 mejores porteros del mundo, es un fichajazo. Y además es que ha sido el portero perfecto para el Barcelona durante muchos años, porque, por ejemplo, Courtois ha sido mejor portero que Ter Stegen, ya ha llegado a un nivel más alto, pero el portero que necesitaba el Barça siempre era Ter Stegen, no Courtois. Ter Stegen es el mejor portero para el Barça. No, es que yo creo que por la forma de ser de Ter Stegen, el juego de pies que tiene, es un jugador ADN Barça, es lo que busca el Barcelona. Es su forma de ser. Es difícil encontrar arqueros en el mundo que tengan el pie que tiene Ter Stegen. Creo que en el mercado de hoy cree que debe estar Ederson o no mucho más. Es difícil encontrar un arquero con el pie que tiene Ter Stegen. Y después, el otro arquero que hizo un gran mundial fue Claudio Bravo. 12 millones de la Real Sociedad, quedó eliminado por penales con Brasil en octavos de final de Brasil 2014 del Mundial. Llega, es verdad que él terminó siendo clave en las 2 ligas y las 2 Copas del Rey que termina ganando y las Supercopas que gana el Barça. No fue clave en Champions, porque en Champions atajaba a Ter Stegen, pero creo que Bravo también a mí me pareció un gran arquero. 12 millones me parece caro. Fue un muy buen portero, fue importante en ligas del Barcelona, pero al final era un portero de transición, era un portero para mientras Ter Stegen cogía proyección porque todavía no se fiaban al 100% y un Ter Stegen de 22 años. Pero ha sido
importante, relativamente importante, y por el precio que fue un muy buen fichaje. No, y de hecho, después el Barça encima lo termina vendiendo al City. No se va libre, lo vende al City. Entonces, la verdad que fue un fichaje positivo. O sea, hablando de positividad o negatividad, creo que fue un buen portero y que terminó rindiendo. Muy bien. Sí. Muy bien. Vamos ahora a la 14-15 del Madrid. Sorpréndeme, Guille. Nos vamos al Madrid, que este año hizo fichajes muy importantes. En concreto, 3. El primero también un portero que hizo un mundial espectacular, Keylor Navas, que la rompió con Costa Rica, la rompió en el Levante, salvó a un equipo del descenso en España, él solo, con paradas espectaculares, y el Madrid lo fichó por solo 10 millones de euros. Que es un portero que te puede gustar más o menos, que para mí hacía muchos errores y que quizás haber ganado 3 Champions es algo que parecía inviable para él, pero es que es un portero que fue titular en 3 finales de Champions, ganó 3 Champions, salvó en partidos muy importantes, y que por 10 millones de euros, por todo lo que le ha dado al Madrid, es un fichajazo. No, yo creo que aparte, encima, como hablamos recién de la forma de ser el Barcelona, yo creo que el Madrid se valora muchísimo que un jugador aparezca en los partidos importantes. Como hablamos de Gareth Bale antes, yo creo que Keylor Navas era un arquero que era eso. Partidos importantes demostraba siempre. Lo hizo con Costa Rica en el Mundial y lo hizo con el Madrid siempre en las Champions. Los partidos bisagra del Madrid eran siempre, pero siempre, porque contra el Barça no jugaba nunca en la Champions. Siempre jugaba contra el City o contra el Bayern. Y el Bayern era ese equipo que podía eliminar al Real Madrid. Y siempre aparecía Keylor. Era espectacular. Era espectacular. Es verdad que su regularidad en Liga es debatible, pero en Champions, crack. Te ves una recopilación de paradas de Keylor Navas en la Champions y piensas que es el mejor portero de la historia. No. Sinceramente es espectacular. Y creo que eso encima enaltece mucho más que sea de Costa Rica, porque siempre corre de atrás, es difícil, pero terminó siendo clave. Y el Barça, ¿y sabes lo que estoy pensando? ¿El Madrid lo vendió al PSG o se fue libre? Lo vendió por 15 millones de euros. Es decir, hasta sacó beneficio. Pagó 10 y lo vendió por 15. Le salió hasta rentable al Madrid. Mira, ¿ves? Por eso te digo. No, gran fichaje. Keylor, después. Y luego quedan 2 fichajes gordos de verdad. Por 25 millones, uno de los mejores fichajes del Real Madrid en todos estos años, Toni Kroos, que se acaba de retirar y ha sido durante 10 años, para mí, el mejor centrocampista del mundo en la mitad de ellos, que ha ganado 5 Champions con el Madrid y que costó solo 25 millones al Bayern. No, yo creo que aparte, Fichaje de 10. 25 millones. Primero, que se lo sacó al Bayern Múnich, rival directo de Champions. Segundo, que el Bayern se equivocó porque supuestamente no lo renovó porque Kroos pedía un sueldo que ningún club, según ellos, le iba a dar. Se lo dio al Madrid, la rompió toda, de verdad. De hecho, si vos te das cuenta, Kroos termina llegando cuando se termina yendo también Di María, o sea, llega para hacer la diferencia. No le pesó, rindió, y yo creo que la cantidad de Champions, 5 Champions, no, yo creo que de verdad no le sacó diferencia económica porque se retiró Kroos. Yo creo que si Kroos se vendía a algún club europeo, para mí algún club lo compraba. 100%. Sonó durante muchos años para el Manchester United y para muchos clubes que yo estoy seguro que hubieran pagado. Hace un par de temporadas, yo pienso que habrían pagado más de 40 millones por Kroos. Sí, seguro, Guillo, seguro. Si ahora se decía que se quedaba un año más y se vendía a Arabia, para mí le sacaban 50 seguro. 50 seguro. Sí. No. De hecho, los mejores jugadores de la historia del Madrid, claro. Crack. Uno de los mejores centrocampistas de la historia y por 25 millones. Muy bien. Y luego queda un fichaje de 75 millones de euros. Era año de Mundial y el Madrid, como todos los mundiales, tenía que fichar a uno de los mejores. Sí. Y fichó, si no me equivoco, bota de oro, James Rodríguez, del Mónaco. James Rodríguez. Venía de hacer su gol contra Uruguay, de hacer exhibiciones, de marcar muchos goles en el Mundial. Florentino sacó la billetera y por 75 millones creo que era un buen precio en su momento. ¿Cuánto crees que habrían pagado por James de después del Mundial? No, yo creo que, a ver, primero, en un Mundial, que es lo difícil de rendir en un Mundial, hacer 6 goles y una asistencia en un Mundial, que es lo que hizo James, hizo goles en todos los partidos, la rompió toda. Su buena temporada en el Mónaco, que era joven, que es 10, que es creador de juego, que vale más. Yo creo que 75 millones está muy bien pagado. La pregunta de ahora es, James, que ganó 2 Champions, que su primera temporada fue muy buena, que solamente vos tenés los números ahí, Guille, para decirnos su primera temporada de James, que fue buenísima, ¿o no? 17 goles y 18 asistencias. Cifras que hoy en día no te la firma ningún jugador que valga menos de 120 millones de euros. No, mediocampista con esas estadísticas. Cifras que te firman Salah, Vinicius y... Sí, No sé si muchos jugadores más. No sé si hay un mediocampista que haya hecho esos números esta temporada, la verdad. Muy difícil para un mediocampista, ni siquiera porque no era delantero, no era 9 ni extremo. Yo creo que... Pero la pregunta, Guille, es ahora. Con el dinero del lunes, el Madrid hubiera gastado 75 millones pensando en después llegó Zidane, las sesiones al Bayern, al Everton, no lo vendieron, al final no le sacaron profit de diferencia. Yo creo que James sí que valía 75 millones de euros. Sí.
pero que realmente al Madrid no le mereció la pena. Porque lo piensas en frío, su primera temporada es espectacular, pero en el Madrid, a pleno nivel, estuvo muy poco tiempo. Cesiones al Bayern, a Inglaterra, se acabó yendo sin dejar ningún tipo de dinero. Y Champions de James, por ejemplo, la de 2017... no era una figura del equipo, no era uno de los jugadores capitales. Sí. Eran Champions que yo creo que se podrían haber ganado sin James. Obvio que sí, yo creo que sí, porque de hecho James empezó a correr muy de atrás y de hecho está siempre ese clásico muy recordado para todos, que es el clásico que el James hace el gol, que Zidane es el técnico, hace el gol y dice, yo me quedo, y a los 2 o 3 días se va del club, porque al final terminó pasando que él no se quería ir del Real Madrid, se terminó yendo igual. Casualmente James tenía una posibilidad de irse al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid lo quería, James quería irse, el manager también aceptaba que se vaya, pero Florentino Pérez no lo quiso ceder. ¿Por qué fue esto? Guille, ¿te acordás? ¿Por qué no lo quisieron vender al Atlético Tiene de una Madrid? historia curiosa porque fue en pretemporada, en uno de estos partidos de Estados Unidos que estamos tan acostumbrados a ver, se enfrentaron el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Y el Sí. Atlético de Madrid le metió una paliza al Real Madrid descomunal. Le pasó por encima y entonces ya empezó en la prensa española el run de que el Madrid estaba mal, de que el Atlético de Madrid le podría superar. Entonces Florentino tiró el fichaje. Dijo que no iba nunca a reforzar al Atlético de Madrid. Luego, no entiendo mucho por qué dijo que no a James, porque hemos visto que no le ha importado venderle jugadores al Atlético de Madrid como Marcos Llorente, pero con James dijo que no. Con James no. Bueno, a ver, ¿qué opinas de esa estrategia, Guille? De no alimentar o de no darle jugadores cracks a rivales directos. Porque una cosa es vender a James al Everton, al Bayern, al Chelsea. Y otra cosa es venderlo al Atlético de Madrid, que lo enfrentás todos los días prácticamente. Yo lo veo muy bien. Yo creo que sí, muy inteligente. Por ejemplo, ¿tú crees que el Barça le vendería un buen jugador al Real Madrid? No, yo creo que no. En la vida. Es que si vos contabilizás las cantidades que te encontrás a estos rivales por año, te lo puedes encontrar 2 veces en Liga, te lo puedes encontrar en Copa del Rey, te lo puedes usar en Supercopa y te lo puedes usar en Champions. O sea, te lo puedes usar mínimo 5 veces en un año. Entonces, obviamente no voy a darle un jugador importante al rival, de ninguna manera. Hoy en día en la Premier lo vemos cada vez más, además, porque los equipos de Premier quieren vender a precios Premier, no a precios Liga o precios Serie A. Entonces solo pueden vendernos entre ellos y la mayoría de clubes dicen que no porque no quieren reforzar equipos rivales. Lo hemos visto con el Tottenham, con el Manchester City, con un montón de equipos. No, muy bien, comparto 100%. Esa forma de ser del Madrid yo la comparto a cierto punto. Bueno, y por último, ojo esto, no fue fichaje como tal, pero ese año llegó cedido Chicharito. Una de las mejores cesiones de la historia al Madrid. Metió al Madrid en unas semifinales de Champions. Es verdad, Y Chicharito. le costó 3 millones de euros. Muy bien. ¿Y por qué llega Chicharito? ¿Por qué llegó exactamente? ¿Qué jugador del Madrid le faltaba? O sea, ¿Chicharito llega en reemplazo de quién? Porque estaba Pues, Benzema y no Chicharito. tengo- Ah, claro, se fue Morata esa temporada a la Juventus. Se fue Morata, ahí está. Él llega Chicharito y hace la diferencia, que después es una sola temporada hasta el Chicharito en el Madrid, ¿no? Después vuelve al United. Es una temporada, marcó goles en Liga, pero sobre todo se le recuerda ese gol al Atlético de Madrid en Champions y ya está. Muy bien. Llegó y cumplió. Muy bien, llegó y cumplió. Muy bien. El Barça, a ver, el Barça hizo más esta temporada, pero obviamente son casos como Vermaelen, Jeremy Mathieu, que son jugadores más de segunda línea, que no hicieron tanto la diferencia, obviamente, en esa temporada o en ese momento. Es verdad que Mathieu terminó siendo titular en algunos partidos, inclusive los clásicos, fue titular, llegando del Valencia, pero no necesita un análisis tan profundo. Vamos a la temporada 15-16, Guille. La temporada 15-16 del Barcelona específicamente no es una temporada, la verdad, no hay mucho para añadir. Los grandes fichajes fueron la llegada de Arda Turan y de Alex Vidal, los dos jugadores de la Liga Española, del Atlético de Madrid y del Sevilla respectivamente, pero no hubo más para analizar. Yo creo que el Barça estuvo cómodo con la temporada que ha hecho la 14-15, que ganó todo. Dijo, ¿para qué voy a gastar más de la billetera? Fue Arda Turan. Yo creo que Arda Turan, para mí, siendo sincero, nunca fue un jugador nivel Barcelona. Creo que siempre fue un jugador tranquilo, buen jugador, pero nunca fue un crack. Y después, a Alex Vidal, lo mismo. O sea, creo que fueron jugadores más para complementar que para hacer la diferencia. De hecho, es que no necesitaban prácticamente nada, porque para mí Arda Turán sí que era muy buen futbolista, era de lo mejor del Atlético de Madrid en los años dorados del Atlético de Madrid, pero claro, llegó a un Barça en el que no tenía hueco, Claro. no se le necesitaba y no había que hacer fichajes esa temporada. Esa temporada, ¿verdad? Bueno, es raro igual, ¿no? Guillo, un mercado de pases no comprar a nadie es raro, ¿no? Sobre todo para un club como el Barça o el Madrid, decir, no traigo a nadie. Pero si no lo necesitas, luego acabas gastando por gastar y al Barça le pasó con Arda Turán. Sí, es verdad. ¿Y qué hizo Guille el Madrid en la 15-16? En la 15-16 no hizo grandes fichajes, pero aún podemos decir cosas de este mercado. A ver. Fichó por 38 millones de euros a Kovacic, Sí. que yo creo que fue un buen fichaje.
fue importante durante mucho tiempo. Me acuerdo de los clásicos que hacía marcaje individual a Messi. Cada clásico jugaba a Kovacic. Y yo creo que fue un buen fichaje porque era el cuarto centrocampista, fue un jugador importante y luego lo acabaron vendiendo por 45 millones de euros al Chelsea. Le sacaron beneficio, entonces fue un fichaje correcto. Ahora, aparte yo creo que es un jugador bueno. La realidad es que es un jugador bueno, por ahora está mismo en el sitio. O sea, es un jugador realmente con calidad. Es un jugador que tiene cualidad, es un jugador que era importante en Croacia. O sea, creo que es un jugador muy completo y que tiene de todo. Quizá le falta un poco gol, la verdad creo que le falta un poquito de gol, pero tiene un estado físico espectacular, corre todo el partido, marca como loco. O sea, para mí es un gran jugador, a mí me gusta mucho. Y el tema es que con Modric, Kroos y Casemiro... No tenés jugar, claro, no tenés jugar. Luego, hay bastantes fichajes que no costaron tanto, pero que fueron importantes. Lucas Vázquez por 1 millón de euros. A día de hoy sigue jugando, sigue siendo el hombre para cuando hay lesionados. Y oye, ha ganado Champions, ha marcado penaltis en finales de Champions. Por 1 millón de euros es un fichajazo. Fichajazo, ¿no? Aparte, de hecho, inclusive hasta en los clásicos, muchas veces los clásicos los termina jugando muy bien. Y hay que decir la verdad, ponerlo. En Argentina se valora mucho, Guille, que un jugador, a veces se te dice este término, jugador de clásicos. Ese jugador que muchos partidos juega mal, pero el clásico te lo juega bien. Y yo me imagino que en España debe pasar lo mismo, que se valora ese jugador que juega bien contra el clásico rival. Para el Madrid y para el Barça es muy importante. Y en el último clásico de Liga de la temporada pasada, provocó un penalti y dio una asistencia. ¿No? ¿Qué más quieres de un jugador que vaya a ser suplente? 1 millón de euros. Y de hecho, que siempre tuvo ofertas para irse a otro lugar y cobrar más de Liga Chinas y todo eso, y él siempre dijo que no. O sea, le tiene cariño al Madrid, no se va del Madrid, se queda. Luego fichó a Vallejo, a Kiko Casilla, jugadores que no han tenido recorrido en el Madrid. Pero, ojo, porque tenemos el primer mal fichaje hasta la fecha del Madrid. Se gastó 31 millones de euros en Danilo. Danilo, que en el Madrid se le recuerda por joderle un sextete al Real Madrid. En la 16-17 el Madrid gana Champions, gana Liga y gana todas las Supercopas, pero le elimina el Celta de Vigo. Opa. Porque Danilo se marca un gol en propia. Es un jugador que se le recuerda en el Madrid por joder un sextete. No, yo creo aparte de Danilo es de los grandes. A ver, creo que Danilo es de los grandes jugadores de la historia del fútbol que tiene un palmarés tremendo, pero eso me parece un jugador muy normalito. Porque tiene Libertadores, Champions, Copa América, jugó en Premier League. O sea, capitán de la Juventus ahora. O sea, si vos te das cuenta, tiene un palmarés y una carrera extraordinaria. Pero sí me parece un jugador muy del montón. Pero la pregunta, Guille, es: ¿fue un mal fichaje, pero se vendió bien o no? Se vendió bien. El Madrid recuperó la inversión, lo vendió por un par de millones menos al Manchester City, pero creo que es un jugador que el Madrid hubiera borrado de su historia. Que no aportó nada y que encima, el día que tenía que aparecer en Copa del Rey, se marcó un gol en propia y jodió un sextete. Muy bien. No es un fichaje terrible, pero yo creo que es un fichaje que el Madrid no repetiría. Hijo de Celta de Vigo. Y para mí, y con el Celta de Vigo encima. Y para mí el gran fichaje de esta temporada, por 3 millones, Marco Asensio. Marco Asensio. ¿Que Marco Asensio llegaba de qué club? ¿Del Mallorca? Llegaba del Mallorca, de segunda división. Muy bien. Bueno, y de hecho yo creo que la llegada de Asensio, las primeras temporadas de Asensio, era un momento donde hacía goles todos los partidos. Era impresionante. Hubo un momento que sacó su prime y era imparable. Esa zurda pateaba de todos lados y hacía goles todos los partidos. Hubo un momento en el que el Liverpool llegó a ofrecer 180 millones de euros por él después de que le marcara tantos goles al Barça en la Supercopa de 2018. Sí, el que patea, que hace los goles de afuera, que se muestra la camiseta así con la camiseta. Sí. Marca casi desde medio campo en el Bernabéu, luego hace Hachi en el Camp Nou. Y creo que es un jugador que ha dado mucho, que ha marcado goles importantes en el campo del Bayern de Múnich en Champions, que ha marcado en finales de Champions. 3 millones de euros costó. No, nada. Un fichaje de 10. Creo que hubiera sido uno de los mejores fichajes de la historia del fútbol si el Madrid lo soltaba en esa época. Si el Madrid lo soltaba en esa época, porque ahora de hecho en el PSG no quiero decirlo feo, pero creo que está acabado. No sé, vos mirá después en un futuro que pensaba Guille, pero creo que está, si no está acabado, está casi, porque no se sabe nada de él. Pero yo creo que hubiera sido uno de los mejores fichajes de la historia del fútbol si el Madrid se desprendía de él en el momento que correspondía. Sí, pero aún así dio buenos momentos. Se le criticó mucho en el Real Madrid, pero para mí ha estado infravalorado. Por ejemplo, en la última temporada del Madrid, la 22-23, marca 12 goles y da 8 asistencias, que para ser un jugador suplente está muy bien. Oh, muy bien. Pero claro, no lo vendieron por lo que lo tenían que vender y lo acabaron cambiando por Brahim. No es un jugador al que el Madrid haya echado de menos, pero que por 3 millones le salió redondo. Sí. Importante en muchísimas Champions. Muy bueno, sí, 100%. Yo acá tengo un mercado de pases, bajo mi punto de vista, bastante malo del Barcelona, y es la incorporación de 4 o 5 jugadores que fueron André Gómez, del Valencia.
seamos serios, Guille. Nunca tuvo nivel para jugar en el Barcelona, nunca tuvo el nivel. Buen jugador para un equipo menor, no para el Barcelona. Lo pagaron casi 40 millones de euros. O sea, fíjate por el precio que se lo pagó. Y nunca fue bueno. Creo que todo el mundo lo recuerda por el gol de Messi en el 3-2 del Clásico, que le da el pase a Jordi Alba, que Jordi Alba se la da a Messi. Creo que eso es todo lo que la gente se acuerda de André Gómez en el Barça. Siempre fue un jugador, para mí, bastante flojo. Esa es mi opinión. Después, ficharon a Paco Alcácer, también del Valencia, por 30 millones, que después termina yendo al Dortmund, para ser ese supuesto suplente de Luis Suárez, que cuando entraba hacía un que otro gol, pero... A ver, también pensándolo, ¿no? Pagar un 9 suplente, 30 millones no es tan caro tampoco igual. Claro. Para mí Paco Alcácer era un buen futbolista, pero igual no hubiera pagado 30 millones. Ok. Una de las cosas graciosas de André Gómez es que en su momento le pusieron una cláusula de variables de fichaje por si André Gómez ganaba el Balón de Oro. ¿En serio? Por lo que sea, nunca lo llegó a ganar. No me acordaba de eso. El fichaje de André Gómez es fichaje por las variables que pusieron de por si ganaba el Balón de Oro, por si estaba entre los mejores jugadores del mundo y ganaba todas las Champions, y por lo que sea, André Gómez nunca llegó a ganar el Balón de Oro. Gestión Bartomeu, Guille, nunca lo tonterías. Gestión Bartomeu. Y seguimos con un fichaje que durante mucho tiempo fue uno de los fichajes más, no voy a decir odiados, pero sí de los jugadores más criticados, yo creo, en los últimos años del Barcelona, sin ningún tipo de duda. Y es, te tiro data, jugaba la Liga Francesa, francés, defensor central, Samuel Umtiti. Que voy a decir algo. Su primera temporada en el Barça, te lo juro que rindió. De verdad, era bueno Umtiti sobre la temporada. Era bueno, de verdad. Se hace dupla con Piqué y era buena la dupla. Pero después Umtiti no sé qué le pasó. Las lesiones, la presión. El Barça lo renovó y le pagaba un sueldazo. Que estaba el meme de bajate el sueldo de Umtiti, ¿te acordás? Porque no se bajaba el sueldo, porque la gente decía, bajate el sueldo para que no se vaya Messi. Umtiti no se bajó el sueldo, porque le pedían que se baje el sueldo. Cobraba una fortuna. El Barça no lo vendió a ningún lado. Creo que se fue cedido a la Francia y después de vuelta a algo así. Nunca le sacó profit a Umtiti. Que creo que lo que más dolió no fue lo que costó, porque fueron 25 millones, sino lo que cobraba de sueldo, que eran casi 20 millones por temporada. Una fortuna cobraba. Y en su momento era lo que es Saliba hoy en día. El que se pensaba que iba a ser el gran central del futuro porque ya siendo joven estaba rindiendo una barbaridad. Llegó al Mundial de 2018 siendo uno de los mejores centrales del mundo, pero luego forzó, las lesiones no fueron bien y acabó en el arrastre. Pero pensándolo bien, no sé si llegó a ser un buen fichaje o no. No, para mí no es un mal fichaje el término de pagar 25 millones por un central que la está rompiendo, que inclusive después en el Mundial la terminó siendo también muy buena, hizo el gol en semifinales contra Bélgica, pero creo que el sueldo, lo que percibió de contrato, sí fue un gran error para el Barcelona, que obviamente lo catapultó a esa crisis, es uno de los tantos, ¿no? Después llegó Lucas Digne, que para mí un fichaje intrascendente en la historia del club, 16 millones de euros, jugador para mí del montón, bajo mi punto de vista. Hay jugadores para mí que llegan para hacer la diferencia y jugadores que llegan para cubrir espacios. Creo que Digne llegó para eso, para cubrir un espacio, para intentar hacer algo. Después llegó Silesen por 15 millones de euros, que para mí lo mismo del montón, un arquero que jugaba Copa del Rey, no mucho más que eso. Si se lesionaba a Ter Stegen jugaba en Liga, pero raro ver a Silesen atajando partidos importantes. Y para mí lo mismo, arquero holandés, no fue nunca muy bueno, nunca tuvo un gran nivel para el Barça, pero bueno, el Barça siempre hacía sus fichajes también como para cubrir espacios, ¿viste? Que el Madrid no lo hacía tanto, ¿viste? El Madrid, si te das cuenta, ahora vamos a verlo después, el Madrid no hacía estos fichajes tanto para cubrir espacios y tener recambio. Si no, el Madrid apuntaba a un jugador y lo ponía importante, ¿viste? El Barça lo dejaba para ver qué pasa. Y bueno, ahí te das cuenta, mira, y el Barça con estos fichajes que te estoy diciendo, 37 de André Gómez, 30 de Paco Alcácer, 67. Para nosotros 15 tenés casi 100 millones de euros en jugadores que no rendieron. Un mercado realmente intranscendente y en el que aún gastaron dinero. Y luego, el mercado del Madrid, Madrid que venía de ganar la Champions, campeón de Europa, y no hizo prácticamente nada en el mercado. Su único fichaje fue Álvaro Morata, 30 millones a la Juventus. Y estuvo una temporada más, si no me equivoco, marcó bastantes goles esa temporada como suplente, hizo una muy buena temporada, pero lo mejor de este fichaje es que se lo vendieron al Chelsea una temporada después por 66 millones de euros. Lo compraron por 30 y lo vendieron por 66. Otro fichajazo.
No, espectacular. Es que yo creo que lo que hizo muy bien el Madrid fue dárselo a la Juve con cláusula de recompra barata, por si Morata la rompía. La rompió en esa Champions que ahora sale campeón. Lo repescan. Termina siendo importante Morata. Bueno, no importante, pero termina haciendo goles como vos decís. Y después terminan vendiendo al Chelsea. O sea que hizo todo bien. O sea, lo pagó barato, lo vendió caro y encima hizo goles. La verdad. Bueno, pero ahí te das cuenta cómo empezaron los momentos de diferencia. El Barça gastó 100 millones en jugadores que ninguno rindió y el Madrid ya trajo a Morata y después terminó vendiendo. O sea, ya ahí sacó diferencia. En esos detalles, después se empieza a ver la diferencia a largo plazo. Seguimos con la temporada 17-18, Guille. Temporada que para el Barcelona tuvo la venta de Neymar Jr. por 222 millones de euros. No vamos a hablar en este debate de ventas, pero sí, obviamente, le da el contexto a que el Barcelona tiró casa por la ventana. Gastó más o menos 300 millones de euros en ese mercado de pases. En todas las ventas que hizo, una locura, ventas y compras, una barbaridad lo del Barça, pero creo que el fichaje, o de dos fichajes que fueron más importantes, fueron la compra del brasileño Philippe Coutinho por 135 millones de euros del Liverpool, el 10 del Liverpool, que Klopp no quería soltarlo y ahora sí el Barça está obsesionado con encontrar el reemplazo de Neymar y Coutinho. Sinceramente, yo creo que era crack en el Liverpool, no sé si para haber sido 35 millones, pero era crack en el Liverpool y nunca pudo hacer la diferencia, jamás. No, y yo creo que realmente es un poco parecido a lo de James, que nunca tuvo hueco, nunca terminó de ser el futbolista que necesitaba el Barça, y la posición ideal de Coutinho, más media punta, no era el extremo que necesitaba el Barça. Es un jugador totalmente diferente a Neymar. Obvio, totalmente diferente a Neymar. No acabó saliendo bien. Yo creo que, de hecho, hay que decir la verdad, los jugadores, el cuerpo técnico, le dieron la confianza a Coutinho. No era que jugaba un partido y no jugaba más, le daban la confianza, pero aún así Coutinho no va a ser recordado por mucho. Yo creo que por su gol en cuarto de final contra el United, ese gol que hace afuera del área que es un golazo, pero no mucho más. La verdad siempre fue un jugador bastante intrascendente en la historia del Barcelona, que además siempre va a doler mucho porque el Barça lo cede al Bayern Múnich y es parte del fatídico 2-8. Él mete un doblete en ese partido contra el Barcelona y gana la Champions con el Barça. Si te soy sincero, yo creo que de verdad en Barcelona a Coutinho se le recuerda por eso, porque le marcó al Barça en uno de los peores partidos de la historia del club. Es que yo no creo se le que recuerda por prácticamente nada que hizo con la camiseta del Barça. Yo creo que debe ser de los peores fichajes de la historia del fútbol, sin ningún tipo de duda. Por, primero, lo que se esperaba de él, que era hacer la diferencia y ser el reemplazo de Neymar. O sea, ya fíjate lo que te esperás cuando un jugador tiene que ser el reemplazo de Neymar. O sea, se esperaba muchísimo. Nunca rindió. Salió carísimo. Cobraba mucho. Se lo cedimos a un rival directo, nos eliminó de la Champions, nos humilló y lo vendimos al Aston Villa en 20 millones. Creo que no hay algo peor. O sea, todo mal. No hay nada bueno. Cero. Es un cero como fichaje. Es un cero. O sea, es lo peor del mundo. Y después, Es hablando de un cero fichaje y horrible, seguimos con otro jugador que lo pagamos 135 millones. No se lo pagó más, porque supuestamente el fichaje podía escalar hasta 150. Pero menos mal que las variables no se activaron, porque si no hubiera sido un desastre ese jugador, que es Ousmane Dembélé. Jugador que el Dortmund tiene la cualidad que vende muy bien, y este fue un caso más, de que lo soltaron con 20 años al extremo francés, que, a ver, era buen jugador, pero se lo hablaba más por lo desequilibrante que podía ser y se pensaba más en un futuro. Un jugador que se perdió prácticamente 2/3 de los partidos en el Barcelona por lesión, por problemas, se lesionaba todo el tiempo, rutinariamente se lesionaba. Es muy difícil acordarte de partidos importantes de Dembélé en el club. Es verdad que ganó títulos, pero los títulos que ganó no los ganó siendo importantes en el Barcelona. Los ganó por ser suplente o por estar en el equipo. Yo creo que para 135 millones por un jugador que nunca fue importante, que además se lo vendimos al PSG en 25 y nos vacunó en la Champions y nos eliminó de la Champions League, creo que es un caso similar al de Coutinho. Se esperaba mucho de él, nunca lo hizo, lo vendimos muy caro y encima lo regalamos y nos vacuna. De Coutinho piensas en que te marcó un doblete con la camiseta del Bayern. Lo primero que me acuerdo yo de Dembélé con la camiseta del Barcelona es el fallo que tuvo contra el Liverpool, que acabó costando la eliminación. Muy bien. Ya cuando no te acuerdas de nada bueno es que el fichaje fue muy mal. Y luego encima, cuando de verdad estaba volviendo a ser importante, en su última temporada en el Barça, decide marcharse y te acaba traicionando. No tiene nada de bueno. No, Es que en esa época todo el mundo sabía que el Barça tenía dinero y tanto el Liverpool como el Dortmund estafaron al Barça. De verdad te lo pregunto. ¿Crees que el Dembélé de aquella época era mejor que Nico Williams hoy en día? No. ¿Que valdría 60 millones? No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Es que yo creo que el Barcelona, ese mercado de pases, cometió el enorme error de que muchos clubes lo corrían al Barcelona con, pará, vos tenés en tus arcas 300 millones,
por los que tenés de siempre más la llegada de Neymar, la venta de Neymar. Entonces a vos, querés un jugador mío, vas a tener que pagar. Y el Barça consideró que porque Neymar valía 222, todos los jugadores valían más de 100. Y no es verdad eso. Neymar valía lo que valía por lo que generaba, por lo que hablamos, por el marketing del jugador, por lo crack que es y porque obviamente no lo tenés en el mercado un jugador de esa calidad. Pero porque Neymar vale 222, no vale 140 Coutinho y Dembélé. Es diferente. O sea, no son igual de jugadores, no tienen la misma calidad. Yo creo que de hecho Nico Williams hoy es mejor que ese Dembélé. Ese Dembélé era un jugador más. bueno. A ver, de hecho, creo que lo único que tiene Dembélé mejor que Nico Williams probablemente sea la velocidad. Yo creo que pocas veces vi un jugador tan rápido como Dembélé en una cancha. Pero después es difícil encontrarle algo bueno a un jugador que vale 135 millones y que obviamente va a ser recordado. Porque te vacunó. Por las lesiones y por los errores mano a mano. Porque yo creo que si Dembélé hacía ese gol contra el Liverpool en ese 2019, yo creo que el Barça ganaba la Champions. Porque no sé si el Liverpool iba a poder remontar un 4-0. Ya era muy difícil. No te voy a decir que era imposible, pero estaba difícil. Sí. Estaba difícil. Que al final, cuando solo recuerdas cosas malas de uno de los fichajes más caros de la historia del club, es otro cero. Y puede ser, habría que analizar muchas cosas, pero este mercado del Barça puede ser uno de los peores mercados de fichajes de la historia del fútbol. Yo creo que sí, por esos dos jugadores no hay debate, pero entre todo lo malo, porque además el Barça en ese mercado de pases trajo a Yerry Mina del Palmeiras por 13 millones, ni fu ni fa, Deulofeu del Everton por 13 millones, ni fu ni fa. Llegó mucha gente, se olvidó de él. Merlon del Fluminense brasileño, que mucha gente no se acuerda, pero ni fu ni fa. Ya ni me acordaba. No. Llega Semedo del Benfica para hacer ese lateral, ese reemplazo de Dani Alves, que la verdad que para mí Semedo no fue un fracaso, ¿eh? Para mí era un buen jugador. No, fue importante durante mucho tiempo. Rindió en el club. Rindió. Se pagó 35 millones, no es barato, pero yo creo que fue un jugador para mí, sinceramente, que rindió, me gustaba a mí. Pero sí te voy a decir un jugador que probablemente sea de los jugadores que menos se esperaban por él y que más rindió, y me voy a atrever a decir en la historia del fútbol, Guille, voy a ir fuerte, ¿eh? Paulinho. ¿Quién va a buscar un mediocampista de la Liga China y rinde en todos los partidos, aparece en Champions, en Liga, en los clásicos, y lo pagaste 40 millones y lo vendiste en 50? El Bellingham barato. Es la verdad. O sea, un jugador completísimo que encima lo pagamos 40 millones cuando tenía casi 30 años de la Liga China y un año y medio después lo vendemos a China de vuelta en 50 y rindió siempre. Yo creo que fue un fichajazo, rindió mucho su temporada, marcó muchos goles importantes, pero a mí este fichaje me huele raro, ¿eh? Aquí huele a chanchullos de representantes, es de verdad clubes. igual, ¿eh? Este fichaje huele muy raro. El Barça, porque Rarísimo. ficha a un jugador acabado por 40 millones y encima a China lo vende al mismo club un año siguiente. Este fichaje huele muy raro. Es verdad, es muy raro, aparte muy raro que el Barça vaya a buscar un jugador mediocampista de la Liga China. Es verdad que es brasileño, que eso lo revalida más, pero de la Liga China, ¿de verdad? Un jugador totalmente acabado porque paga 40 millones de euros en la Liga China. Aquí en España se sospechó y se sospechará toda la vida que ese fichaje olía muy mal, que ahí había comisiones de agentes o algo, porque ese es muy raro. Raro. Y eso, ahí fue lo más importante, lo más conocido de este mercado de pases 16-17 del Barcelona. Guille, no, bueno, 17-18 del Barcelona. Guille. El del Madrid fue totalmente intranscendente. Venía de ganar 2 Champions y oye, lo que funciona no se toca. Muy bien. Fichó a Dani Ceballos por 16 millones, que aún sigue hoy en día, me parece un buen jugador, pero ha sido siempre suplente del suplente. Y Teo Hernández por 24 millones de euros, que hoy en día es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, pero que en el Madrid no tuvo ningún tipo de recorrido y no hizo absolutamente nada. Recuperaron la inversión, se lo vendieron por lo que lo ficharon al Milan, pero un fichaje que no sirve para nada. Pero aún así, me parece interesante esto. La temporada pasada solo fichó a Morata porque fue una gran ocasión de mercado. Esta temporada no fichó prácticamente nada. En las 3 Champions seguidas del Madrid no ficha nada. Las ganó todos con lo mismo. Con lo mismo. Bueno, ahí te das cuenta o sea, la mentalidad o la frialdad de los dirigentes, encabezados por Florentino Pérez, que no hay que tener la necesidad de sobreabastecerse de jugadores. El caso obvio que ahora tenemos todos es el del Chelsea. Chelsea no para de comprar jugadores. Todo el tiempo, ¿viste, Guille? Todo el tiempo, jugadores. Pero ¿por qué querés tener tantos jugadores? Si los que vos tenés te rinden y encima los que tenés no se van, ¿por qué traerías nuevos? Si está bien. El Madrid es, con el Barça, los dos clubes que más dinero generan del mundo. Venía de ganar 2 Champions seguidas.
era el club con más dinero del mundo y aún así decidieron fichar. No, decidieron no fichar. Y bueno, después obviamente se pueden equivocar en traer un jugador en el futuro, pero ahí te das cuenta que de esa manera el club se mantiene un balance económico positivo, porque después si no arranca lo que le pasó al Barça en un futuro, que lo vamos a hablar después, que es no pueden inscribir jugadores porque no tiene plata ni para inscribirlos, por los sueldos. Pero bueno, por ahora vemos un mercado discreto del Madrid en sus últimas Champions. Ahora vamos a la temporada siguiente, temporada 18-19. Una temporada extraña, y quiero que me digas si vos te acordás, Guille, porque esta temporada sea uno de los fichajes más raros de la historia. A ver, no voy a decir de la historia porque es un poco fuerte, pero sí es extraño. Yo no me acordaba, la verdad. Que es la llegada de un jugador brasileño que se llama Emerson Royal del Atlético Mineiro. Que el Barça lo paga 12 millones y el mismo mercado, o sea, el mismo mercado, yo no sabía que sinceramente no sabía ni que se podía eso. El jugador ni debuta prácticamente y es vendido al Tottenham en 40. ¿Cuánto te acordás, Guille, de un jugador que se ha vendido y en el mismo mercado 2 veces? Y se va al Tottenham en 40 millones. Esto es una cosa extraña, porque hablo un poco de memoria, pero la historia es muy parecida a esto. El Betis tenía la mitad de Emerson Royal. Entonces, el Betis tenía una mitad y el Barça tenía otra mitad. Entonces, lo que pasó fue que pagó la mitad del Betis para poder venderlo al Tottenham. Exacto. Y, de hecho, Emerson Royal aún juega algún partido con el Barcelona, pero fue un auténtico desastre. No. Emerson Royal no me parece un mal futbolista. Yo creo que es un jugador aprovechable, pero tiene ladrillos en los pies. Es un defensa que en el Tottenham, jugando a poco fútbol, te puede valer, pero que en el Barça, necesitando salida de balón como lateral, fue un auténtico desastre. Llegó a jugar 3 partidos con el Barça. Pues imagínate que 3 partidos para que yo me acuerde de que fueron muy malos. Sí, no, encima jugó 3 partidos y sabés que es malísimo, tiene ladrillos en los pies, lo que se habrá errado y lo mal que habrá jugado. No, lo de Emerson es increíble. Después, otro fichaje que a mí me gustó mucho, la verdad, cuando se dio y me ilusionaba muchísimo, es de un jugador sudamericano. Continuamos con el Barça y con la llegada de jugadores sudamericanos, y es de un jugador procedente del Bayern Múnich, mediocampista, Arturo Vidal, el chileno. De 31 años. Para mí, sinceramente, uno de los mejores mediocampistas más completos de los últimos 20 años, siendo sincero. Toda la gente recuerda su gran paso por el Leverkusen, su gran paso por la Juventus y, obviamente, por el Bayern Múnich. Y a ver, yo creo que el Barcelona es un jugador que los minutos que le dieron rindió. Es un jugador que sus primeros partidos, de hecho, es parte de, creo que debuta en un clásico en el 5-0 contra el Madrid y hace gol. O sea, sí me pareció un jugador muy bueno, que obviamente siempre era de boquear, tuve la chance de entrevistarlo a él, siempre fue muy bocón, le gustaba mucho lo de picar los partidos y eso generaba mucho que lo jodan con la mufa, con esto, con lo otro, pero creo que rendimiento es un jugador extraordinario, creo que llegó a ganar 10 ligas consecutivas, considerando todos los clubes que jugó, o sea, un ganador como pocos. ¿Cuánto pagaron por él? 18 millones. 18 millones de euros. Bueno, considerando que fue un futbolista importante, creo que fue un buen fichaje. No es un jugador que nunca te hubieras imaginado para el Barça. Exacto. No era el perfil Barça. No. Pero acabó rindiendo y fue importante en los títulos que ganó. Y además me acuerdo de que tuvo algún clásico que otro muy bueno. Sí. Llegó a jugar grandes clásicos. Sí, jugaba grandes clásicos, en serio. Después, un jugador que para mí va a estar en la película de lo que pudo ser y nunca fue, que es la llegada de un jugador que la rompió en la Copa Libertadores del 2016, que fue Artur Melo, con el Gremio de Porto Alegre, que llegó para ser el reemplazo de Xavi, que la verdad nunca estuvo ni cerca de serlo, por 31 millones de euros. Nunca rindió, nunca hizo la diferencia. Creo que al principio un poco, pero después no mucho más. Y que el Barcelona lo termina vendiendo a la Juventus por Pjanic y más dinero. La Juve puso plata y más dinero para quedarse con Artur Melo. Que es verdad que Pjanic era un buen jugador el bosnio, pero tampoco fue tan crack en el Barça, nunca terminó rindiendo. Y Artur también pasó sin pena ni gloria, creo que tuvo más carrera de lo que realmente fue, porque jugó en el Liverpool también, si no te acordás, que jugó un partido solamente literal, pero jugó en el Liverpool, en la Fiorentina, en Gremio, en Barcelona y en Juventus. Una gran carrera para un jugador que podía haber sido mucho más y que nunca lo fue. Para mí era un jugador con talento que podría haber sido importante en el Barça si no se le hubiera vendido a la Juventus, pero el tema de las lesiones le mató. Sí. Aún así, yo creo que es un buen fichaje. Lo compran por 30 y lo acabaron vendiendo por 60. Salió muy bien. Sí, o sea, salió bien económicamente, pero no rindió. Sí, pero es un jugador que a mí me da pena de verdad lo poco que rindió por culpa de las lesiones. Sí, no, las lesiones lo marginaron muchísimo. Después tenemos el fichaje de Clément Lenglet por 36 millones de euros del Sevilla, el central francés, que... A ver, es verdad que fue parte de títulos del Barcelona, es verdad que estaba
terminó estando en los títulos importantes del Barcelona, estuvo ahí en los títulos, pero a mí nunca me pareció, sinceramente, un central nivel Barcelona, de ninguna manera, y que de hecho, en fecha de grabación de este video, el último partido del Barcelona lo jugó Lenglet de capitán en el Barcelona, así lo que están Me escuchando. estaba riendo porque me estaba acordando de eso. Después de tantas lesiones, después de querer echarlo tanto, capitán del Barcelona en 2024. Capitán del Barcelona, y de hecho es que el Barça lo renovó, o sea que el Barça hasta 2016 va a tener a Clement Lenglet en el Barça, estuvo cedido en el Tottenham, en el Aston Villa, estuvo en un par de clubes, pero nunca hizo la diferencia y siempre lo trajeron de vuelta para el Barça, cobra bastante, o sea que estaría bueno que el Barça lo venda alguna vez por todas, pero Lenglet para mí no fue un gran fichaje, de ninguna manera. No. Fue un fichaje para mí con sentido. En el Sevilla hizo un temporadón. En el Sevilla fue un gran central y luego su primera temporada en el Barça para mí estuvo muy bien. Fue importante, pero es otro caso parecido al de un Titi. Sin llegar a ser tan bueno, llegó, fue importante, pero tuvo lesiones y el contrato que arrastró fue una auténtica ruina. No, eso es lo que te digo, los contratos. Los contratos son los que más complican. Y el último fichaje, y el más caro, casualmente de la temporada del Barça, fue la llegada del brasileño Malcom, que tuvo una gran disputa con la Roma en ese entonces, por quién se lo quedaba, si se lo quedaba al Barça, si se lo quedaba la Roma, se lo ganó el Barça al final, lo pagó procedente del Burdeos de Francia, casi 40 millones, un poco más de 40 millones, creo que nunca hizo la diferencia, nunca se esperó nada de él, pero fue vendido a Arabia, donde sí recuperó la plata del Barcelona. Hay imágenes de él llorando porque le marcó, si no me equivoco, al Madrid en un clásico y se puso a llorar. Pero es un jugador que no dejó nada. Era un jugador que no necesitaba al Barça. No necesitaba, el Barça no necesitaba. Y bueno, son esos fichajes que hace el Barcelona desesperados para cubrir espacios cuando no hace falta. Y bueno, nunca rindió, pero bueno, por suerte recuperó el dinero. ¿El Madrid, Guille? El Madrid, que es importante el contexto de este mercado de fichajes. Venía de ganar 3 Champions seguidas. Y lo importante de este mercado no fueron los que vinieron, sino los que se marcharon del club. Porque se marchó Cristiano Ronaldo a la Juventus esa temporada. Sí. Por 117 millones de euros. Entonces, claro, el Madrid tenía que ver qué hacer para seguir esa senda ganadora sin Cristiano. Y gastó 164 millones de euros. Muy Es decir, bien. hizo fichajes, pero muchos de ellos en su momento intrascendentes. Fichó a Lunin por 8 millones de euros, que en 4 años en el Madrid no tuvo ningún tipo de importancia, pero que le ha acabado dando una Champions mucho tiempo después. Exacto. Así que por 8 millones, un gran fichaje. Fichó a Brahim Díaz por 17 millones de euros, que después de varias temporadas cedido, ha vuelto y es muy importante en el Real Madrid. Sí. Lo compró por 17 millones y hoy en día es un jugador que vale más de 50-60 mínimo. Sí. Por ahí, entonces 50-60 millones, entonces fue un gran fichaje, lo ficharon del Manchester City, pero luego hay 2 fichajes muy malos. A ver. Ficharon a Mariano Díaz, Oh. el dominicano, por 21 millones de euros. Bueno, igual le había roto una liga francesa igual. Zarpado. Le había roto la liga francesa. Era un fichaje con sentido, pero fue un desastre y por lo mismo, por los contratos. Sí. Hasta la temporada pasada no se fue del club sin jugar nada. Nada. Y ahora sí, dos Champions. 2 championcitos para la vitrina, 2 champions para tener en casa, pero sí, es verdad, fue ese eterno suplente y eterno seguido que nunca rindió y que va a ser recordado por esos goles en clásico contra Barcelona. Porque tiene goles en clásico contra Barcelona. Y que el Madrid siempre le quiso echar y nunca pudo. Y luego, por otro lado, 30 millones en Álvaro Odriozola, lateral derecho, que fue siempre suplente, cesiones. No hubo problemas con los contratos, pero fueron 30 millones tirados a la basura. Exacto. Nadie se acuerda de Álvaro Odriozola en el club. No. Y ahora sí, después de esos fichajes intrascendentes, después de esos fichajes malos, hay 2 muy importantes. A ver. Los 2 grandes fichajes que costó que rindieran, pero cuando rindieron, mamita, lo que rindieron. Por 35 millones, Thibaut Courtois. Muy bien. Y para mí, barato, ¿eh? En ese entonces, muy barato. 35 millones, uno de los mejores saqueros del mundo, del Chelsea. 35 millones, regalado. A mí lo que me sorprende es que al principio cuando llegó al Madrid fue suplente. Pero Sí. luego... Bueno, pero estaba Keylor Navas. Sí, pero aún así pagaron 35 millones por un portero del Chelsea, le costó rendir, pero es que le ha dado al Madrid la Champions de 2022, la gana él solo. Sí, él solo. Creo que él y Benzema son las grandes figuras de esa Champions. Obviamente también Vinicius, pero creo que esa Champions es colosal lo de Courtois, que para mí salió barato y terminó rindiendo. Bueno, de hecho, estuvo toda la temporada lesionado y jugó un partido en la Champions. Yo lo pienso y creo que la final de 2022 contra el Liverpool es la mayor exhibición que he visto de un portero en mi vida. No, yo creo que es impresionante. Es impresionante. Creo que Salah ya estaba rendido en el partido porque decía, no le puedo hacer un gol. No le puedo hacer un gol, no le puedo hacer un gol. Y después, ¿quién llega además de Courtois? 45 millones de euros. Hubo mucho
muchas risas al principio, risas, memes, canciones. Vinicius Junior, 45 millones de euros, y lo pensamos, y hoy en día podemos decir que salió barato, ¿no? ¿Tú Muy crees que el Madrid barato. lo hubiera vuelto a fichar? Yo creo que lo hubiera vuelto a fichar. Yo creo que Vinicius tiene hoy en día algo que muy pocos jugadores tienen en el mundo, que es ese regate, ese mano a mano. Que es verdad que durante mucho tiempo, sobre todo sus primeras 2 temporadas, que vos decís que era meme, es una realidad que cerraba goles increíbles Vinicius. Hay que decir la verdad, no es mentira, cerraba goles inentendibles, pero que mejoró su definición y hoy en día hace golazos, hace goles de fuera del área. La verdad que es súper completo. Y creo que pensando en el mercado de hoy Vinicius te vale mínimo 150 millones. Mínimo. Sí, sí, sí. Y es que es un jugador que ha marcado en 2 finales de Champions con el Madrid. También, y de Y hecho, ya está amortizado. no, y también hay un dato tremendo de Vinicius, que es desde el 2021 en adelante, Vinicius tiene goles en mano a mano o asistencias en Champions League más que Cristiano Ronaldo, más que Bellingham, más que Mbappé, más que Haaland, más que Messi. Ese jugador con más goles en mano a mano o asistencias en Champions desde el 2021 en adelante. Para mí lo pienso en Champions únicamente, y si no cuentas esa temporada brillante de Benzema y quizás a Courtois, para mí Vinicius es el mejor jugador en Champions de las últimas 3 temporadas. No, no, sí, sí, no, la verdad. Creo que nadie ha rendido como él, porque hasta cuando le eliminan al Madrid la temporada pasada, Hace él gol. marca gol al Manchester City. Sí, sí, sí. Él marca siempre. Por él marca 45 siempre. millones regalados. No. Esta temporada del Madrid fue un meme, le elimina al Ajax, todo mal, pero lo piensas y fueron buenos fichajes. Lunin, Brahim Díaz, Courtois, Vinicius. Costó que rindieran, pero a la larga han sido muy buenos fichajes. Bueno, a ver, son fichajes a futuro. De hecho, cuando vos compras un jugador que tiene 18, 17, bueno, de hecho Vinicius lo compra procedente del Flamengo con 16 años. Después se llega con 18. Pero el Barça lo compra, el Madrid lo compra muy, pero muy jovencito. Entonces, obviamente que era un pensamiento a futuro de esperar que él termine rindiendo. No puedes esperar que un jugador con 18 años llegue y rinda. Ahora está el caso de Endrick, por ejemplo, o el caso de Víctor Roque De en hecho, Barcelona. Empezó jugando en el Castilla, en el filial. Claro. Bueno, por eso es lo que yo critico mucho del Barça. Que no entiendo por qué no le dan chance a Víctor Roque y por qué no le tienen paciencia. Ya esperan que rinda en los primeros 3 partidos y lo quieren vender a Arabia. Tengan paciencia, muchachos. Vinicius lo esperaron 2 años. Lo de Víctor Roque es una cosa muy rara. Pero bueno, eso después lo debatimos cuando llegue ese mercado de pases. ¿Te queda algo más de este mercado, Guille? Pasamos al siguiente ya. Ya no queda nada más. Pasamos ya Bien. al siguiente. La temporada 2019-2020 y hay uno de los fichajes más caros de la historia del club, que es la llegada de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid. A ver, Griezmann, que se habla de que rechazó al Barcelona una temporada antes, de que no lo quería, supuestamente, y bueno, Griezmann no quería irse todavía al Barcelona, tuvo que esperar un año más y se dio la operación finalmente en la temporada 19-20 para jugar junto con Messi, de Griezmann, que terminó siendo, yo creo que era un jugador muy bueno, pero que nunca puede haber rendido en su nivel. ¿Por qué? Porque jugaba en la posición en la que jugaba Messi. Yo creo que la tenía muy difícil Griezmann, de pie zurdo, de mucha calidad y que yo creo que tiene un nivel de sobra para jugar en el Barcelona. Terminó siendo muchos partidos importantes suplente. Si vos te das cuenta en ese fatídico 2-8, Griezmann es suplente. En su momento es que era de verdad, cuando lo fichó el Barça era de los 5 mejores jugadores del mundo. Pero tú analizas su paso por el Barça y aunque marcase buenos goles y aún en su primera temporada hiciera cifras, no fue importante, no jugó bien porque jugaba fuera de posición y no jugaba estando cómodo, y luego se marcha, se va al Atlético de Madrid y la vuelve a romper. Era un jugador que tenía nivel, pero que es que en el Barça ese no encajaba por ningún lado. No, yo imaginaba, para mí era un jugador que tenía mucho para dar, pero que nunca pudo terminar de ser lo que todos pensábamos que tenía que ser. Seguimos con Frenkie de Jong. 86 millones de euros, procedente del Ajax. Para mí, cuando el Barça lo compró, era un jugador con muchísimo futuro, con un pie extraordinario y con uno de los mediocampistas con más calidad del mundo, pero que, a ver, no voy a decir que nunca llegó a ser lo que se esperaba de él, porque yo creo que tuvo temporadas muy buenas, sobre todo en esa temporada en la cual, si no me equivoco, hizo creo que 7 goles en Liga, cuando jugaba de atrás, que es un jugador para mí muy completo, porque te puede jugar, si tiene un líder igual de central, te puede jugar de central, te puede jugar de 5, te puede jugar de 8, te puede jugar interior por izquierda, por derecha. O sea, creo que juega de todo, es muy completo, pero las lesiones, la falta de confianza y lo que se esperaba de él nunca terminó de explotar. Es que hay que sumar muchas cosas, que no encontró nunca su posición en el campo hasta hace poco, que tuvo muchas lesiones y que tiene un contrato que el Barça quiere deshacerse de él 100%, tú lo piensas y no sé si ha sido un buen fichaje. ¿Tú crees que el Barça hoy en día
volvería a pagar ese dinero por De Jong. Yo creo que no. Yo creo que no, pero Yo a creo que ver, no. yo creo que no, pero se entendía que el Barça vaya tan en serio por un jugador como Frenkie de Jong, que había hecho una Champions descollante con el Ajax, que había llegado lejísimos en semifinales y quedó eliminado con el Tottenham, y se esperaba que él podía ser ese mediocampista crack que necesitaba el Barça y que evidentemente por su forma de jugar tenía ese ADN holandés, ese ADN cruyffista, ese ADN Barça, que podía hacer la diferencia. Yo creo que la falta de confianza, las lesiones, perder el puesto quizás contra jugadores más jóvenes, como muchas veces le terminó pasando, lo quemó, y ahora mismo tantas ofertas y el contrato de cobrar casi 30 millones de euros en un Barça en crisis lo terminó complicando. De hecho, él en conferencia de prensa salió a decir que estaba cansado de las críticas, estaba cansado de que la gente opine sobre lo que cobraba, sobre si estaba bien, sobre si estaba mal, pero es verdad que le pasó factura. Es que es un buen jugador, era un buen fichaje, pero nunca ha llegado a ser determinante en el Barça. No, yo creo que no. Determinante al menos por el precio que pagaron. Es un buen futbolista, pero es que no vas a pagar 86 millones por alguien que no te ha dado tanto y que encima tienes tantos problemas para sacarlo del club. Exacto. Después llega Neto, que para mí el Barça pagó bastante por él, procedente del Valencia por 26 millones, para ser un arquero suplente creo que salió bastante caro. Después llega Pedri, para mí crack total, procedente de Las Palmas por 23 millones de euros, que llega muy jovencito y rinde rápidamente. Yo creo que tuvo años muy buenos en el Barça, sobre todo los primeros, pero creo que el año que a él lo complicó muchísimo fue ese año de Juegos Olímpicos. Creo que ese año de Tokio... 2021. Exacto, ese Tokio 2020, pero que fue en 2021, que Pedri juega toda la Liga, juega la Eurocopa y juega obviamente los Juegos Olímpicos, que llevó el récord de, creo que son 73 partidos en una temporada, o 71 eran, si no me equivoco. Una Fue terrible. auténtica locura. Una locura que está el Hoy meme en día ese de todavía Pedri. arrastra esas lesiones. Claro, que está ese meme de Pedri que está así, todo matado, porque jugando tantos partidos lo terminó quemando, y por eso creo que ahora Lamine Yamal desistió de jugar los Juegos Olímpicos, porque dijo: yo no quiero que me pase lo mismo que a Pedri, y obviamente Pedri es un jugador crack, de que para mí vale fortunas, y que tiene una calidad que muy pocos jóvenes en el mundo tienen, o quizás ninguno, pero que esperemos que las lesiones por fin lo dejen jugar al fútbol. Yo lo digo en serio, hasta esta temporada, que ha tenido tantas lesiones, cuando los demás han dado un paso adelante, para mí era el mejor centrocampista joven del mundo. Para mí era mejor que Bellingham y hasta mejor que Musiala. Pero teniendo tantas lesiones, preocupa de verdad. Ojalá pueda tener continuidad, y yo creo que el fichaje de Dani Olmo del Barça puede ir también un poco, porque no se fían del todo todavía de las lesiones de Pedri. Muy bien. No, es que Pedri hace mucho tiempo que da esa desconfianza de que, y aparte lo peor de todo es que es una costumbre. Viste que Pedri se lesiona cada 2 semanas, 3 semanas, se lesiona Pedri, y viste que aparece un comunicado del Barça con siempre el mismo mensaje, que es su recuperación evaluará su disponibilidad. Decís, listo, está 2 meses fuera. Viste, porque es así, es la verdad, está mucho tiempo fuera Pedri, Sí. y ya es una costumbre. Pero bueno, esperemos que en el futuro, por favor, Pedri deje de lesionarse y obviamente haga la diferencia, porque la tiene para hacer. Llegó después Junior Firpo, que para mí es un poco un caso similar al de Semedo. O sea, siento que rindió, no fue crack, porque tampoco nadie esperaba que haga eso Junior Firpo. Se lo pagó 20 millones. Y después llegó un jugador que para mí, la verdad, no me pareció un mal delantero en el Barça, Martin Braithwaite. 18 millones de euros. A ver, venía con la espalda de tener que suplantar a Luis Suárez, por ejemplo, y obviamente no... Es cómico que Braithwaite llegara a jugar con el 9 del Barcelona. Sí. Gracioso. Sí, obvio. Pero como jugador suplente no era malo, tenía nivel, y creo que es un jugador correcto, que ha tenido grandes partidos y que en España, fuera del Barça también, dio buen nivel. Dio buen nivel, por eso, a eso voy. Entonces, eso ha sido toda la temporada 2019-2020 del Barcelona. Guille. Ahora vamos con el mercado del Real Madrid, que hasta ahora hemos visto muy buenos fichajes del Madrid, hemos visto fichajes del Barça muy malos, Sí. pero ahora llegan los malos fichajes del Madrid. Pero lo dejamos para el final. Llegamos primero con lo bueno. Vamos. Ficharon gratis a Cubo, que en el Madrid jugó muy poco, ha ido de cesiones en cesiones, pero el Madrid hoy en día tiene el 50% de Cubo, es un jugador que vale 60 millones de euros, y que cuando la Real Sociedad lo venda, el Madrid se va a llevar 25 o 30 millones de euros fácil por haberlo fichado libre en 2019. Muy bien. Luego, ficharon, vamos con los buenos primero. Fichó a Eder Militao por 50 millones de euros, jugadorazo. Para mí, cuando estaba bien antes de lesionarse, llegó a ser el mejor central del mundo.
Para mí, en la Champions de 2022 que gana el Madrid, en ese momento para mí era el mejor central del mundo. Muy bien, ok. No sé si comparto tanto, a mí me pareció siempre un jugador, no te voy a decir un defensor limitado, porque no me parece limitado, pero no sé si al nivel de mejor del mundo. O sea, pero hubo momentos donde Militao era mejor que Van Dijk. En 2022 no, me he equivocado, perdón. En 2022 no. Para mí fue el mejor central del mundo en 2023. La última temporada antes de lesionarse, que Van Dijk, que estuvo muy flojo esa temporada, para mí ahí sí que llegó a ser el mejor central del mundo. Por 50 millones es un fichajazo, aunque hoy en día hay dudas con Militao, porque después de la lesión llegó muy mal. No, llegó muy mal. Y de hecho las lesiones lo siguen complicando y cada 2 partidos, 3 partidos vuelve a salir y se vuelve a cuidar los minutos. Y esto y lo otro parece que todavía no se está recuperando Militao, pero bueno, veremos si en un futuro vuelve a su mejor versión. Militao, muy bien. Ferland Mendy por 50 millones de euros, que para mí no es un jugador de 50 millones de euros, nunca. Pero lo piensas, le dio al Madrid la Champions de 2022 con sus salvadas bajo palos ante el City. La temporada pasada estuvo espectacular y en Champions fue para mí el mejor lateral de toda la Champions. Lo piensas y aunque fuese caro, al Madrid no le salió mal. No, yo creo que en Liga sí deja un poco que desear. La regularidad en Liga no la tiene. Pero como hablamos muchos jugadores, si en Champions terminan rindiendo, si cubren, si esto, si lo otro, hay que decir que para mí, en ataque Mendy es una cosa, pero defensivamente es bueno. Defensivamente a mí me gusta, siento que es un jugador que cumple defensivamente. Pero en ataque no hay mucho de él, la verdad. No siento que sea un jugador. Tiene algún contragol, pero no es su fuerte. Para mí no es un jugador de 50 millones, pero si ganas 2 Champions con él como titular en todos los partidos importantes, bueno, te ha salido bien. Sí, amortiza. Ok, Mendy, ¿y alguno más? Y luego 45 millones de euros por Rodrigo. Repitieron la fórmula Vinicius y les salió bien también. Y le salió bien. Bueno, es que yo, de hecho, cuando se repite el fichaje del fútbol brasileño, que van a buscar, en este caso, al Santos, traen a Rodrigo, yo dije, no le puede salir de vuelta en este fichaje. Y es increíble que poquito tiempo después terminó siendo clave en una semifinal de Champions contra Manchester City. Sí, y hoy en día es un jugador que si el Madrid quiere vender, va a vender por 100 millones de euros. Bueno, supuestamente lo quiere justamente el City. Lo quiere el City. Sí, se habla de que por Guardiola 100 lo quiere. millones o más. Y veremos si en un futuro lo terminan vendiendo y le sacan una diferencia económica buena. Pero hay que decir que es un jugador que terminó siendo la diferencia en momentos importantes. Es muy criticado. Sobre todo hubo varios partidos en Liga Española la temporada pasada donde no hacía un gol. Creo que fue 2 partidos seguidos sin gol o algo así de Rodrigo. Pero que en los momentos importantes aparece y que obviamente eso en el Madrid se valora mucho y que encima si lo llevas a vender en 100 millones es una ganga. El problema de Rodrigo es que se ha esperado que sea como Vinicius y que cuando Vinicius no ha estado, que Rodrigo esté al nivel de Vinicius, pero no puede. No, yo creo que, inclusive, Guille, inclusive pensándolo en la comparación que hay siempre entre Vinicius y Rodrigo, yo creo que hay una diferencia grande entre los dos, Guille. O sea, yo creo que mucha gente que es anti-Vinicius recae en que Rodrigo es más crack que Vinicius, y eso es mentira. Eso es mentira. Nunca Rodrigo no está cerca de Vinicius. Al principio se decía que Rodrigo tenía más gol, que tenía mejor toma de decisiones, pero en cuanto Vinicius ha mejorado todo eso, no hay ningún tipo de diferencia. Para mí Rodrigo es un gran futbolista que puede estar para mí de verdad lo digo, creo que tiene nivel para estar en delanteras de los mejores equipos del mundo y para ganarlo todo. Pero como segundo o como tercer hombre. Creo que no es un jugador que vaya a tener nunca el nivel para ser el crack del equipo. Comparto. Que 100%. Cuando tiene tanta responsabilidad, le cuesta. Sí, le pero cuesta. Por 45 millones de euros, un jugador que te ha dado tanto, es un fichajazo. ¿Y alguno más quedó? Puedes sonreír porque quedan 3 fichajes y he dejado lo mejor para el final. A la tercera va la vencida, dicen muchos. Pues para el Madrid no. Porque fichó a Reinier por 30 millones de euros. El siguiente brasileño que quisieron fichar y que no les podía salir bien. No. De hecho, después se fue al Dortmund, creo, y terminó siendo un desastre. Creo que ni siquiera Lesiones en Dortmund, en Girona, en Italia. Y hoy en día estoy viendo y sigue siendo propiedad del Madrid, que yo supongo que lo cederá a cualquier equipo. No, lo cederá a cualquier lado porque si pero de verdad la diferencia y nunca nada. Lo digo de verdad, no tiene nivel para jugar en Primera División de España. ¿En serio? Por lo ese menos nivel? Como titular, lo digo en serio, no tiene nivel para ser titular en un equipo de Primera División de España. Mira, o sea, pagaron 30 millones por él. No. Es un auténtico desastre de fichaje. Sí. Pero quedan 2 desastres más. Por 63 millones de euros, Luka Jovic, se metió el Madrid en la pelea con el Barcelona, le acabó robando el fichaje al Barcelona. Gracias. Y hoy en día en Barcelona pueden sonreír. Porque imagínate que hubieran pagado 60 millones por Jovic. No. A ver, hay que decir que la Fiorentina la rompió cuando el Madrid lo fue a buscar. Y no fue un mal fichaje en relación al nivel del jugador. Pero terminó siendo un jugador desastroso en el Madrid. No terminó rindiendo. Y en las sesiones tampoco rendían. Por eso lo terminaban de vuelta al Madrid, de vuelta al Madrid, de vuelta al Madrid. Y claro, se fue gratis, ¿no? En Alemania se hinchó a goles en el Eintracht. Lo quería toda Europa. El Madrid lo fichó para ser el suplente de Benzema.
y un auténtico desastre. Se fue gratis en 2022 a la Fiorentina Ahí y ahora está. juega en el Milan. Porque la Es que Fiorentina, no metían gol. en la Fiorentina mostró un buen nivel. En el Inter mostró un nivelazo. Pero en el Madrid, nada. En el Madrid no metían gol. Nada, nada. Y cuando pagas 60 millones de euros y no ¿Y cuál fue el peor, marcas un Guille? gol, pues bueno. Y el peor de todos, no sabemos si se pagaron 120 millones de euros, como dice Transfermarkt, o 160, pero el Madrid fichó a Eden Hazard por como mínimo 120 millones de euros. Y además, lo que cobraría de auténtico sueldo Hazard, imagínate. No. Yo creo que puede ser uno de los fichajes, de los peores fichajes de la historia del Real Madrid. Puede ser uno de los peores fichajes de la historia del fútbol, siendo sincero, por números, porque son peores hasta los números de Coutinho y Dembélé son mejores que los de Hazard. Para mí, es que está claro que los peores fichajes de la historia son Coutinho y Hazard. Ellos dos. Hazard fue de lo peor, y de hecho nunca pudo rendir nada, Guille. O sea, nada. Si vos ves sus números, no mejora a 3 goles por temporada. Un papelón, un desastre. Y de Hazard me duele especialmente más porque era un crack. Sí. Era de lo mejor del mundo. Un talento, en ese momento un talento que estaba a la altura de muy pocos. Los que hacía Hazard lo hacían Messi, Neymar y pocos más. No estoy hablando que esté a ese nivel. Para mí, obviamente, estaba escalones por debajo de Messi y Neymar. Pero si hablamos de calidad, de esa genialidad para inventar jugadas, aunque inventase muchas menos y menos determinante, creo que lo que hacía Hazard en el Chelsea solo lo han hecho Neymar y Messi. Era el mejor jugador, era top 3 Balón de Oro Hazard cuando lo compra en Madrid. Era top 3 Balón de Oro. De hecho, gana no gana la Supercopa, jugando la final gana la Europa League, y creo que no sé si juega una Supercopa o algo así, me equivoco yo, y ahí termina siendo clave y lo compra el Madrid, que el Madrid siempre lo quiso, y cumplió su sueño de ir al Madrid, y que terminó siendo uno de los desastres, y que encima le dio la 7 de Cristiano Ronaldo, para peor todavía. El problema fue de las lesiones. Tiene una razón clara. Y luego, además, Ancelotti le preguntaron hace una semana una cosa así por Hazard. Dijo que era un jugador que tenía muchos problemas para competir por el puesto. Que los jugadores del Real Madrid o del Chelsea, que cuando juegan cada 3 días, no necesitan entrenar bien, porque entrenan muy poco. Lo que necesitan es jugar bien, y ahí Hazard competía y jugaba siempre increíblemente bien. Pero cuando se lesionó, tienes que volver a ganarte el puesto en el Madrid. Entonces ahí es cuando sí que tienes que entrenar bien y de verdad tienes que competir en el día a día en todos los entrenamientos. Entonces que Hazard no era un jugador para competir en los entrenamientos y nunca se pudo volver a ganar el hueco cuando jugaba cada 3 días. Exacto, amigo. Muy bien. ¿Y alguno más te quedó pendiente? No, hombre, hundes al Madrid como tengas más fichajes, porque si sumar Reinier, Jovic y Hazard son 200 millones tirados a la basura. No, un desastre. Tú lo piensas y el Madrid estuvo ganando 3 Champions, estuvo años y años sin gastar en fichajes. Ahorrando Para gastárselo y gastárselo en Hazard, Jovic y Reinier. No. Papelón. Sin duda una masterclass ahí. Temporada 2020-2021. Mercado de pases. El jugador que yo antes nombré, el jugador más caro de este mercado, fue la llegada de Miralem Pjanic, que el Barça lo paga 60 millones de euros. Innecesario fichaje, muy innecesario. No hacía falta un fichaje desastroso. Desastroso. Pjanic fue horrible en el Barcelona. Encima lo compramos con casi 31 años, o sea que no era jovencito. 60 millones, innecesario. Y terminó siendo un desastre en el Barcelona. Después, por 31 millones, la llegada desde un portugués del Braga, Trincao, que mucha gente se ha recordado por ese ataque Trincao-Griezmann-Messi, que parecía raro, pero bueno, Trincao jugó con Messi, jugó con Griezmann en esa dupla de ataque delantera, pero que nunca hizo tanto la diferencia. Trincao nunca se lo vio, y de hecho ni siquiera sé si le sacó mucha diferencia económica al Barça a Trincao. Creo que sé que juega en Sporting Lisboa ahora, pero no sé si la verdad que le sacó mucho al Barça. Creo que no, pienso que no. No es un mal futbolista, pero en el Barça no tenía hueco y fue innecesario. Esos son mucho vamos a ver en estos mercados del Barça, compra jugadores innecesarios, que ni siquiera en el futuro nunca rindieron. Esa es la diferencia con muchos jugadores que traen al Madrid. Después, Serginho Dest del Ajax, que después terminó siendo seguido en el Milan, de vuelta fue al Ajax, pero nunca hizo el PSV después. Pero yo creo que llegó para ser ese lateral derecho con calidad, ser ese lateral derecho importante, y nunca lo fue, la verdad, nunca. Y después se da la llegada de jugadores jóvenes. Algunos rindieron y otros no. Primero, Riqui Puig, o Riqui Puig, o Puig, no sé cómo lo pronunciarán en Riqui Puig. Riqui Puig. El nuevo Xavi, ¿eh? El nuevo Xavi. Pintaba para ser el nuevo Xavi, pintaba para ser ese jugador, ese gran jugador, ese que iba a hacer la diferencia en el mediocampo.
y nunca, la verdad, nunca terminó explotando. Hay que decir la verdad, nunca tuvo muchas chances. El Barça no le dio muchas oportunidades a Ricky y terminó yéndose a la MLS. Otro jugador que llegó libre, obviamente, y que lo vio muy bien en Barcelona, y hay que destacarlo acá, es Ronald Araujo, del fútbol uruguayo. Buena llegada, buena incorporación. La verdad que hoy en día es uno de los centrales más caros del mundo. Después hablaremos o no sobre si en el futuro el Barça lo va a vender o se lo va a quedar para que termine siendo una leyenda del club y se quede muchos años, o veremos. Y también está la llegada de un jugador de 17 años, la subida de Ansu Fati, que a ver, para mí arrancó extraordinariamente bien, tiene 17 años y ya hacía goles en el Barça, terminó siendo apadrinado por Messi, por lo que podía llegar a ser. Se fue Messi y heredó la 10, hizo un par de goles importantes en Champions, algunos que otros goles en Europa League, pero después todo se destrabó, se quebró todo, y obviamente Ansu Fati terminó yéndose vendido. Se ha ido al Brighton, ahora volvió al Barça. No sé si va a terminar quedándose, si se va a ir, si Flick lo quiere, si no lo quiere. Se volvió a lesionar. Las lesiones lo complicaron y lo mermaron durante muchos años. Es un jugador que da mucha pena, que hoy en día es que ha perdido todo. Ha perdido la velocidad, la potencia física, se le ve falto de confianza. Para mí es un jugador que me da una pena increíble. Aquí en España se pensaba que iba a ser el gran futbolista español para los próximos 10 años, que íbamos a ir al Mundial de 2026 o a la Eurocopa de 2024 con Ansu Fati como jugador estrella. Y no ha ido ni convocado y se le intentó dar una oportunidad y no está para jugar al máximo nivel. Quedó, sinceramente quedó en eso. Bueno, esto fue también fue la llegada de Óscar Mingueza, lateral derecho. Me acuerdo por ese partido, ese tremendo partido que hace en Parque de los Príncipes, que anula a Mbappé, que hace solamente un gol Mbappé de penal, pero realmente Mingueza se comió a Mbappé. Y esto es lo que nos acordamos de Mingueza en el Barcelona. Nunca rindió, después fue cedido a algunos clubes de Liga Española y ya ahora no pertenece más al club. Hasta ahí. Eso fue el mercado de pases del Barça. ¿Y por parte del Madrid, Guille? Pues lo tenemos fácil. No fichó a ni un jugador. ¿A nadie? A nadie. No podemos hablar de nadie. No fichó a nadie. Nadie. Está bien. Dijo, no traigo a nadie, me quedo tranquilo. Ok, no hace falta traer a nadie. Muy bien. Y ya está. Muy bien. Entonces pasamos ahora 21/22. Y el Barcelona quería goles. ¿Y dónde fue a buscar goles? Al Manchester City. Y trajo un delantero español de 21 años, Ferran Torres, por 55 millones de euros. ¿Sabés qué es lo peor de este fichaje? No solamente lo que se pagó, que para mí voy a decir algo. Yo creo que tiene partidos buenos Ferran, y hubo épocas de seguidillas de goles continuos de Ferran todo el tiempo, y que fue parte de esa liga, de la primera liga de Xavi, que gana la única liga de Xavi. Ferran terminó siendo un baluarte en esa liga. Es verdad que también estuvo Rafinha, también estuvo Lewandowski, también hubo otros jugadores que fueron importantes, pero Rafinha al fin y al cabo estuvo y aportó goles. Sino que la historia que está detrás de ese fichaje es que el Barcelona tenía la posibilidad de comprar dos delanteros. Ferran Torres por 55 y Julián Álvarez por 21. Y el Barça fue a buscar a Ferran Torres. El Barça trajo a Ferran Torres. Fichaje estrella, además, ya no es solo que lo fichase, fichaje estrella. Fichaje estrella. 55 millones cuando puede haber traído a Julián por 20 y... Hoy en día no lo venden por 25. No, hoy en día no se vende casi por nada. Y... Ojo, que hay que defender a Ferran Torres, que en su momento en el City como falso 9 antes de que lo fichara el Barça lo hizo muy bien. Sí. Pero analizas y es un fichaje muy malo. Muy malo. Como suplente puede dar cosas buenas, pero si lo fichas como jugador estrella y te rinde tan poco y tan mal, es un desastre. A eso voy yo. O sea, innecesario la llegada de Ferran Torres, que no aportó mucho, fue parte, pero nunca hizo esa diferencia que esperábamos de él. Después llegó libre del Lyon, Memphis Depay, que arrancó muy bien y se pensaba que iba a ser la diferencia. Para mí los primeros partidos de Memphis fueron buenos. Después las lesiones, le agarró desconfianza, perder el puesto, como hablábamos recién de Hazard, nunca pudo volver a su nivel. Creo que para mí Memphis sí es un jugador con la calidad para jugar en el Barcelona. Para mí tenía esa calidad para ser del Barça. Hizo golazos en el Barça, pero nunca pudo explotar, ni cerca los esperaba de él. Llegó Eric García, que, a ver, siempre va a estar el meme de Eric García, de que nunca tenía el nivel para Barcelona. Para mí arrancó bien Eric García, como muchos jugadores del Barça, y después terminó siendo un desastre. Y por eso el Barça lo terminó soltando al Girona, que en el Girona encima rindió. Que es muy joven todavía. Yo de verdad tengo algo de confianza en Eric García. No creo que sea un jugador para el Barcelona, pero no me parece un mal jugador. Muy bien. Y el último jugador, o los dos que me hicieron más la diferencia, son la llegada de Pierre-Emerick Aubameyang, porque ese mercado del Barça, el Barça no pagó tanto, pero sí trajo muchas figuras. Pierre-Emerick Aubameyang, que procedente de la Premier League, del Arsenal, para mí siempre fue un jugadorazo, me encantó cuando llegó al Barça y creo que rindió muy bien en su tiempo en el Barcelona. Después fue vendido al Chelsea, o sea que el Barça llegó gratis y lo vendimos, o sea que fue una gran incorporación.
Y quizás la bomba de ese mercado de pases fue la llegada de un delantero argentino procedente del Manchester City, que fue su único partido, o un poquito más que jugó, le hizo un gol al Real Madrid, y es Sergio Kun Agüero. Se hablaba mucho, la idea de la llegada de él era para que juegue dupla arriba con Messi, y terminó pasando que Messi tuvo que ir, Agüero llegó y tuvo que dejar el fútbol por la arritmia, así que lamentablemente para el Kun fue un dolor de cabeza llegar al Barcelona porque salió todo mal. Sí, lo pienso así, es una pena. Era un Kun ya que venía a ser suplente en el Manchester City, pero aún le quedaban goles en las piernas. Le quedaban goles, y aparte tampoco llegaba para ser la figura, llegaba para aportar, llegaba para ser ese rol de quizás inclusive hasta puede llegar a ser suplente. Fue un mercado de pases en el cual el Barça se llenó de muchos de jugadores, entonces el Kun no sé si va a ser titular de todos los partidos, pero a ver, estamos de acuerdo que es el jugador extranjero con más goles en la historia de la Premier League. Entonces se espera que pueda hacer goles. O sea, como llegó, a ver, ¿con qué edad llegó Lewandowski al Barcelona, Guille? 33, 34, ¿eh? 33, creo, sí. Y bueno, el Kun con 33. Entonces, no es que llegó con 37. Se podía esperar que haga la diferencia y, bueno, lamentablemente no se dio. Ahora vamos a la 21-22 del Real Madrid. Importante esta temporada porque ganan Champions. Sí, correcto. Y hicieron dos fichajes muy importantes para ganar esa Champions. Se trajeron a David Alaba libre, que dio muy buen nivel. Su primera temporada en el Madrid fue un escándalo. Está la imagen de la silla celebrando en Champions. Muy bien. Y esa temporada fue uno de los mejores centrales del mundo. Trayéndolo gratis fue un fichajazo. Es cierto que le pagarían mucho de sueldo, que por ahí contrarrestarían que viniera gratis, pero fue un gran fichaje. Y luego, el otro, que me parece aún mejor, pagaron 31 millones de euros por un Camavinga de 18 años, que ya esa temporada fue importante saliendo desde el banquillo, por ejemplo, en la eliminatoria contra el Manchester City, y que hoy en día es un jugadorazo que vale el triple de lo que pagaron en su día. Totalmente. No, totalmente. Yo, Camavinga, esos jugadores que llegó con el tiempo, agarró confianza y fue clave en esa Champions, que Casemiro bajó el nivel, entraba Camavinga y ganaba los partidos. O sea, impresionante. Para mí, este mercado es un sobresaliente. Suplieron con Álava la salida de Varane y de Sergio Ramos, trajeron a uno más joven que rindió de inmediato y les dio una Champions, y ficharon a Camavinga, que hoy en día es de los mejores jugadores jóvenes del mundo. Un 10 de mercado con dos operaciones sencillas y gastándose poco dinero. No, espectacular. Sinceramente espectacular. ¿Y alguno más quedó, Guille? No quedó nada más. Temporada 2022-2023 del Barcelona. El Barcelona trajo a un extremo izquierdo procedente de la Premier League, del Leeds United brasileño, Rafinha, por 58 millones de euros. Yo sé si vas a estar en mi barco o no, pero para mí Rafinha de verdad es un buen jugador. Sé que a vos no te va a gustar y sé que lo has criticado, pero para mí tiene calidad. Es verdad que lo que más caracteriza a un brasilero es tener ese regate que Rafinha no tiene, pero tiene gol. Y para mí el gol vale dinero. Y en la liga que gana el Barça de la mano de Xavi, es una de las grandes figuras del Barça. Es un buen jugador, fue muy importante en el Barça, pero no creo que fuera para pagar los 60 millones que pagaron por él. Y además, si lo analizas, hoy en día es un jugador que sobra un poco en la delantera del Barcelona, que se le piensa ya como hipotético suplente de Lamine Yamal. Entonces, creo que es un buen jugador, creo que es un fichaje que se ha aprovechado, pero que salió un poco caro. No diría que es un gran fichaje. Muy bien. Bueno, yo creo que salió bastante caro, o sea, 58 millones es caro y sobre todo para la economía del Barcelona, pero creo que hay jugadores que han costado similar y han rendido muchísimo menos. Entonces yo creo que Rafinha no es un mal jugador y de hecho los siguientes partidos en Champions contra Paris Saint-Germain terminó haciendo la diferencia, apareció, intentó ser clave, pero bueno, a veces el equipo no ayuda y obviamente los resultados no se dan como uno quiere, pero creo que hay jugadores que se pagaron similares y que no hicieron ni un tercio de lo que hizo Rafinha en el Barça. Por eso yo lo valoro tanto. Lo que es importante también es que si lo venden van a recuperar el dinero que pagaron por él. Sí, seguramente el Barça va a recuperar 100% de lo que pagó en él. Después, Jules Koundé, 50 millones de euros. El Barça le gana este fichaje al Chelsea, procedente del Sevilla. Para mí, Koundé arrancó bastante intermitente, después mejoró, bajó y ahora nuevamente mejoró. Ganó una liga haciendo esa dupla con Araujo, muy bien. La verdad, muy bien. Inclusive muchas veces juega de lateral por derecha. En Francia juega por lateral por derecha. Es un jugador que juega en dos posiciones. Lo compró Barça como en 3 años. No que haya salido tan caro, la verdad. Pero no sé qué tanta posibilidad tenga de valor de reventa, Koundé, la verdad. Claro, yo creo que es un buen jugador y que te cubre mucho, que al Barça le ha salido más o menos bien, pero claro, está el tema de que juega de lateral derecho, que no está en su posición ideal y que es un fichaje que igual podía haber dado más al club. Exacto, eso es lo que yo pienso de Koundé, que confío que lo pueda hacer. Después, seguimos con un fichaje bomba, porque la verdad que fue una bomba. El Barça pagó 45 millones de euros por un delantero polaco de 33 años, Robert Lewandowski. Yo creo que el Barça lo trajo
Y en otro punto en el ocaso de su carrera, ya con 33 años. Es verdad que su primera temporada es Pichichi en Liga Española, le gana Pichichi a Benzema. Pienso que cumple en cierto punto porque hace más de 20 goles cada una de las temporadas que jugó, o sea que no le puede decir que no hizo gol. Pero creo que en Champions League tiene una duda pendiente con el Barcelona, sin ningún tipo de duda. Sus mejores exhibiciones fueron contra la Victoria Pilsen, entonces no hay duda de que tiene una deuda. Apareció contra el Inter, contra el Bayern nunca se le pudo dar. Entonces esperemos que esta temporada sea la temporada de Lewandowski con Hansi Flick, pero se sigue esperando, creo, bastante más de él. Sí, y sobre todo es que piensas que ya no lo va a dar, que está así en su carrera y que su nivel baja cada vez más. Entonces, aunque haya cumplido, a mí me cuesta decir que es un buen fichaje porque yo en la vida hubiera pagado tanto dinero por un Lewandowski tan mayor y que encima cobra tanto y al que hoy en día, si el Barça lo pudiera vender, sería un favorazo. Es un jugador que el Barça ahora no quiere en plantilla. No. Entonces, Yo creo que ese es el problema y además el hecho de que cobra más por cada temporada. O sea, Lewandowski tiene un contrato tan raro y que tanto beneficia a él y tanto le perjudica al Barcelona, que Lewandowski cobra más cuanto más grande es. Y cuanto más grande sos vos probablemente, hagas menos goles. O sea, que el Barça paga cada vez más por menos goles. O sea, es ridículo. Sinceramente es ridículo. No cierra por ningún lado. sí, es un buen jugador, pero muy caro para lo que ya podía aportar al club. Exactamente. Y vamos con el Real Madrid, A ver. que tuvo 2 fichajes. Fichó a Aurelien Tchouaméni por 80 millones de euros, que en su momento yo creo que era un fichaje con sentido, que era a priori el pivote más joven y talentoso del mundo para suplir a Casemiro, pero a mí cada vez me ha ido decepcionando más. Creo que no ha mejorado apenas desde su primera temporada en el Madrid. Y hoy en día no sabes en qué es bueno Tchouaméni, no sabes en qué futbolista se va a convertir y no ha tenido la progresión que se esperaba. Y en muchos días importantes ha tenido errores y creo que es un jugador que salió caro. No, yo creo que sí. Yo creo que salió bastante caro. De hecho, en sus inicios, cuando comenzó en el Real Madrid, no rendía. La gente lo criticaba porque decía 80 millones y no rendía. Después empezó a ser cada vez más importante y empezó a tener más importancia en el equipo. Pero en el inicio no rendía Tchouaméni. No era importante. No cumplía lo que necesitaba el Madrid. Después sí empezó a rendir, pero 80 millones, seamos sinceros, Guille, es muy caro. Es muy caro. Y lo piensas y no ha estado nunca en el 11 de gala del Madrid en los momentos importantes. El Madrid gana la Champions sin él. Sí, no, para mí Camavinga es mucho más que Tchouaméni, lo dije 1000 veces ya. Y luego el siguiente fichaje, este sí un gran fichaje, llegó gratis, el que esta temporada ha sido sin ningún tipo de duda el mejor central del mundo, Antonio Rüdiger. Su primera temporada yo lo critiqué mucho, le costó mucho pasar de la defensa de 3 del Chelsea a la defensa de 2. Tuvo muchos errores, pero esta temporada ha estado imperial y para mí ha sido el mejor defensa del mundo esta temporada. Yo creo que Rüdiger, gratis, fichajazo. Yo creo que aparte, además de que llegó gratis, de que es un fichaje muy bueno, de que no creo que cobre tanto, sumado a que los partidos importantes aparece, inclusive pudo comerse o doblegar al delantero del fútbol mundial hoy, que es Erling Haaland, que no pudo tocar la pelota. No pudo tocar la pelota. O sea, Guardiola tuvo que sacarlo a Haaland y meter a Julián para tener un delantero porque realmente Rüdiger se lo comió. O sea, desapareció el partido Haaland contra Rüdiger. Y además siento que es un defensa que encaja en el estilo Real Madrid, con personalidad Real Madrid. Sí. Y que, por ejemplo, creo que en el Barça no habría brillado como habría brillado en el Madrid. No, y aparte también es como que al Madrid le gusta ese tipo de centrales que sean muy aguerridos, que vayan mucho al choque, que le guste mucho eso de ponerse. Y bueno, Rüdiger tiene esa personalidad, ¿viste? Ese partido, por ejemplo, que va a cabecear, hace el gol y se corta toda la cara, no sé si te acordás ese partido de Rüdiger. La gente, ¿viste? Che, ADN Real Madrid, se deja la vida por la camiseta y creo que eso mucho le gusta al madridismo. Rüdiger, gran central. ¿Alguno más que Guille? Ya está. Hasta ahí llegamos. Vamos con la última temporada, si no me equivoco, ¿no, Guille? La última temporada que vamos a analizar. La última temporada, la 23-24. 2023-2024. Si te llegaste hasta acá en este video, por favor, deja tu like y agradecernos porque llevamos con Guille 1 hora y media de charla. Impresionante. Vamos a 2023-2024 y el Barça tuvo un mercado bastante, pero bastantísimo discreto y es la llegada libre de Ilkay Gundogan. Que mucha gente ahora quiere que Gundogan se vaya, pero para mí siempre fue un gran jugador. Y ya lo dije muchas veces, para mí fue el mejor jugador del Barça en la temporada, Guille. Sé que mucha gente se va a quedar con Lamine Yamal, pero ya sé porque tiene 16 años y porque es un niño y porque obviamente no puedes pedirle tanto a un pibe de 16 años. Pero creo que Gundogan llegó con 33/34 y hizo la diferencia en el Barça, haciendo su récord de goles y asistencias en los últimos 5 años y apareciendo en los clásicos, apareciendo siempre. O sea, para mí es de los mejores jugadores de Barça en la temporada. Y obviamente llega gratis, tendrá un buen sueldo, pero para mí traer a un jugador gratis como Gundogan
termina siendo una buena compra. Después del tiempo dirás si el Barça lo termina vendiendo a Arabia o a algún otro club para sacar diferencia. Pero creo que Gundogan tiene la calidad para ser jugador de Barcelona. Es una muy buena compra y luego se valora muy poco que ha jugado de pivote, ha jugado fuera de posición y no ha podido brillar tanto porque ha cubierto todas las posiciones que el Barça necesitaba. Sí que ha sido un gran fichaje. ¿Se esperaba el Gundogan del City? Sí, pero es que el Barça de ahora tampoco es el City de Guardiola de la temporada pasada. Claro, no puedes, o sea, no juega con De Bruyne, ¿entendés? O sea, hace lo que puede en un contexto en que encima muchos compañeros de él se lesionan, se le lesiona a Pedri, se le lesiona a Gavi, Sergio Roberto juega con Herrero Romeu, o sea, no puedes comparar, con todo respeto, jugar con Kevin De Bruyne y jugar con Rodri a jugar con Sergio Roberto y con Herrero Romeu. O sea, se le pide lo que se puede a Gundogan, obviamente. Después llegó también libre Íñigo Martínez del Athletic Bilbao. Íñigo Martínez, para mí, buen central. Es un buen central, sí, que ha cumplido esta temporada cuando se lo ha necesitado. Para mí, buen central Íñigo Martínez. Llega Joao Cancelo también por cesión del Atlético de Madrid, del Manchester City. Para mí, muy buen jugador Joao Cancelo, que arrancó de más a menos. No te quiero bardear, Guille, pero vos te acordás el partido contra el Celta de Vigo, que termina siendo figura Joao Cancelo, si vos te acordás, termina haciendo el gol en el último minuto. Yo creo que Cancelo hizo una muy buena temporada en el Barça en sus inicios. En el final, todo fue más complicado. Yo quiero que se quede y ojalá que se quede en el Barcelona, pero la veo complicada. Y el último sesión es la de Joao Félix, que hizo algún que otro gol, fue clave sobre todo en el contra Atlético de Madrid, casualmente le hizo gol en la ida, le hizo gol en la vuelta. En Champions dejó que desear, en Liga dejó que desear y obviamente se esperaba mucho más de él. Llegó al club cobrando lo mínimo, o sea que eso también es un gesto que se puede valorar porque es un jugador que claramente quería jugar en el Barcelona, quería cumplir su sueño de jugar en el Barcelona, pero creo que los rendimientos de él no dieron. Un Barça está en crisis, el Atlético de Madrid solo lo quiere vender y el Barça no lo puede comprar. Para mí es un jugador que no tiene que volver al Barcelona, que ha dado muy poco y que no entiendo que el Barcelona vuelva a hacer un esfuerzo por él porque ya apostó por él y Joao Félix no respondió. Entonces, ¿para qué volver a apostar por él una segunda vez? Ese fue el mercado del Barça en esta temporada. Después llegó también Mark Hughes, que ahora se fue al Chelsea, pero obviamente son ventas más. Bueno, también subió a primera Pau Cubarsí, muy bien, por ejemplo, un ingreso de Pau Cubarsí, pero que veremos en un futuro si termina dándole rédito o no al Barcelona. Guille, para cerrás vos, amigo. El último fichaje. El último mercado de fichajes que me parece un muy buen mercado de fichajes del Real Madrid. Trajo cedido a Kepa, que no le sirvió para nada. Fichó a Fran García como suplente de lateral. Pero hay tres grandes fichajes. Primero, que merece mención de honor, la cesión de Joselu. Muchos goles en Liga, pero sobre todo ese doblete ante el Bayern de Múnich en 3 minutos para remontar en unas semifinales de Champions. Sin la cesión de un Joselu de 33 años, el Madrid no hubiera ganado esta Champions. Una cesión que salió redonda. Y luego otros dos fichajes que son de mencionar y que vamos a hablar de ellos durante muchos años. Arda Güler, que lo trajo por 20 millones de euros, se lo robó al Barcelona, ha tenido muchos problemas de lesiones, pero para mí tiene un talentazo brutal. Un ratio de gol en Liga que no tiene ningún jugador, es un mediapunta con mucho gol, que ha hecho una Eurocopa espectacular y que va a ser muy importante en el Madrid esta temporada. Por 20 Yo siento millones, que va a jugar, ¿eh? Yo siento que esta temporada realmente va a jugar y va a ser importante. Yo tengo esa sensación y de hecho los últimos partidos que jugó en el Real Madrid, cuando ya el Real Madrid había ganado la Liga igual, hacía goles todos los partidos. Sí, sí. Y luego tiene un golpeo como pocos jugadores de élite. Los corners y faltas de Arda Güler, en eso es de los mejores jugadores del mundo. Y luego el gran fichaje, 103 millones de euros, Jude Bellingham, que yo creo que después de su primera temporada, en la que va a estar nominado entre los 3 jugadores del Balón de Oro y que tiene hasta posibilidades de ganarla, de momento es un fichaje que ha salido muy, 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 muy bien. La Liga y la Champions sin Bellingham no se ganan, por mucho que yo creo que en los partidos importantes en Champions no estuvo tan bien. Pero en Liga fue espectacular. Yo creo que, si no me equivoco, fueron 17 goles en Liga que hizo Bellingham la temporada, espectacular, y que tuvo un récord que mantuvo con Cristiano Ronaldo, que creo que tardó muy pocos partidos en llegar a los primeros 13 goles en Liga. O sea, no demoró nada. Siendo mediocampista, es verdad que te jugaba como un mediapunta, que a veces terminaba de 9, todo lo que vos quieras, pero un jugador que llegue con 19 años, se ponga la del Real Madrid, sea referente, use las 5 de Zidane y haga 15 goles en menos de 2 meses, es raro. O sea, es muy raro que un jugador haga eso. Es una locura. O sea, es extraordinario. Se pagó mucho dinero por él, se pagaron 103 millones de euros, pero yo creo que al Madrid le han merecido la pena. Únicamente por esta temporada ya le merece la pena y tiene uno de los mejores centrocampistas del mundo. Muy bien. ¿Algo más quedó, Guille? Y con esto cerramos. Con esto cerramos. A ver, Guille, ha sido un debate de 1 hora acá grabado, ¿eh? 1 hora 48 por reloj, Guille. Una locura. Última pregunta para vos y para toda la gente que vea este video. ¿Se puede decir que en los últimos 10 años el Madrid ha comprado mejor que el Barcelona? El Madrid
ha comprado mucho mejor que el Barcelona. Yo creo que las apuestas de jóvenes, tipo Camavinga, Vinicius, Rodrigo, por mucho que otras veces se haya equivocado, como con Jovic o con Reinier, creo que las apuestas de jóvenes le han salido mucho mejor. Y luego es que ha sabido reinvertir bien el dinero. Lo que yo siento es que realmente la diferencia es que el Barça no ha sabido darle salida a sus leyendas. Que Busquets apuró hasta el final, que Luis Suárez se fue y le regaló una liga al Atlético de Madrid, mientras que tú miras al Real Madrid, Varane sacaron 40 millones de euros y lo cambiaron por Álava, a Casemiro lo han cambiado por Tchouaméni y hasta casi ganando dinero. Creo que la clave es eso, que el Madrid ha sabido reinvertir bien lo de las viejas vacas sagradas, algo que el Barça no ha sabido hacer y que sigue arrastrando hoy en día con contratos como Lewandowski. No, yo creo que además de reinvertir bien el ingreso, como caso, por ejemplo, de Neymar, que pasó con Coutinho y Dembélé, también el Barça debe darle confianza y, para mí, más tiempo a algunos jugadores. Como recién mencionamos, en este mercado que llegó Víctor Roque por 40 millones, yo espero que el Barça le dé confianza. O sea, no se puede evaluar sobre si un jugador es bueno o malo, un jugador que jugó 8 partidos en el Barça. O sea, tan poco, ¿entendés? O sea, 8 partidos y vos vas a definir sobre si un jugador tiene que ser o no titular en el Barcelona, o si puede jugar o no puede jugar. ¿Ya lo vas a vender? O sea, eso es lo que yo digo. Hay que darle confianza al jugador. Llegó con 18 años al club. Hay que esperar en un futuro que haga la diferencia. Yo a veces digo, Víctor Roque jugó la final de la Copa Libertadores. Eliminó a Estudiantes en semifinales. Un club argentino, con un gol de él. Hay que darle confianza. Esperemos. Por algo el Barça apostó tanto por él. Si vos apostás tanto por un jugador y lo vas a buscar y le das la confianza de, che, quiero que seas el referente con 18 años, también tenés paciencia y esperá que rinda. No puedes esperar que en una semana sea ese jugador o ese Luis Suárez o ese Neymar. Esperalo, que es lo que hizo para mí el Madrid con Vinicius, y veamos en un futuro si se equivocaron o no. Eso es lo que yo pienso que el Madrid hace bien. Esa paciencia que el Barça a veces no tiene, para mí. Le ha pasado con muchos jugadores, con Militao, con Vinicius, Rodrigo, con un montón que hoy en día son muy importantes. Muy bien. Bueno, Guille, hemos llegado al final. Guille, quiero que le recuerdes a la gente y agradecerte por estar, la verdad, amigo, casi 2 horas de charla espectacular. Siempre es bueno hablar con vos. Quiero que le recuerdes a la gente tus redes sociales. Bueno, me podéis seguir por MZ Guillermo en Instagram y TikTok, vídeos cortos, informativos, y será un placer veros por ahí para hablar objetivamente, termear un poco de vez en cuando e intentar entretener. Guille, te mando un abrazo muy grande y gracias por todo, amigo. Sos un crack. Guille, cuídate mucho. No, chao, es viejo. un placer. Chao, Guille, te quiero. Chao, chao. Adiós.